El Jack de Corazones capítulo 49, el beso. Issei se quedó helado, apenas comprendiendo lo que estaba ocurriendo mientras el as de corazones lo besaba. Ni siquiera sintió que la mano de ella abandonaba su mejilla, y no fue hasta unos momentos después que Issei se dio cuenta de que Ace lo había rodeado con sus brazos. Una vez que se dio cuenta, le devolvió torpemente el abrazo, aunque ella mantuvo el beso intacto. Así fue como Issei se encontró en el cálido abrazo de Mirana Satarova. No supo cuánto tiempo permanecieron él y Mirana así, envueltos en los brazos del otro. Podrían haber sido unos segundos o unas horas y no le habría parecido diferente. Entonces, tan repentinamente como lo había iniciado, Mirana rompió el beso y se retiró con una sonrisa en el rostro. ¿Te sientes un poco mejor ahora? Issei solo pudo balbucear algo que sonó como una afirmación, lo que solo hizo que Mirana sonriera más. Ella lo apretó más fuerte. Es bueno saber que alguien más es un poco miedoso también. El as se inclinó de repente lo bastante cerca como para susurrarle directamente al oído, su amplio pecho presionando contra el torso de Issei de una forma que el Jack estaría seguro de que era deliberada. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las veces, Issei seguía estando demasiado sorprendido por el repentino afecto de Mirana como para sentir alguna tentación lujuriosa por ello. Si te hace sentir mejor, Issei, no te veo más que como mi compañero santo, igual que el resto de los santos de este edificio. Gracias, Mirana. La mente de Issei daba vueltas. Había venido a las para intentar animarla, pero ahora parecía que los papeles se habían invertido. Sin embargo, también parecía que de alguna manera había logrado su objetivo original de todos modos, sin saber siquiera cómo lo había hecho. Después de unos momentos más, los dos se desenrollaron el uno del otro, y Mirana le sonrió una vez más para alivio de Issei. Pudo ver algo del burlón as de corazones que conocía y que lo admitiera o no, le gustaba bastante, brillando a través de la sonrisa. Gracias por tu tiempo, Issei, pero si me disculpas, debo lavarme. No estaría bien que una de las santas valientes del cielo estuviera sucia cuando cumple con sus deberes, ¿verdad? Supongo que no, Issei dijo distraídamente, con su mente aún confusa por su afecto. Bueno, entonces, me despido por esta noche. Buenas noches, Issei. La reacción de Issei de ponerse en pie y salir a trompicones por la puerta se produjo por puro instinto. La mente de Jack estaba aún demasiado nublada para algo más complejo. Mientras avanzaba por el pasillo, de vuelta a su habitación, solo tenía un pensamiento que le rondaba por la cabeza. Issei ni siquiera había visto a Zenobia hasta que casi se topó con ella. La exorcista de pelo azul parecía dirigirse a la habitación de Mirana, a juzgar por su posición. ¿Estás bien, Issei?, preguntó el 10 de corazones. ¿Ha pasado algo? Acabo de besarla. Acabo de besar a Mirana Satarova, Issei murmuró, más para sí mismo que para ella. Sin embargo, eso no impidió que Zenobia se quedara con la boca abierta. ¿Besaste a Mirana?, exclamó Zenobia, mostrando una inusual cantidad de emoción al subir un decibelio entero. Por desgracia, ese decibelio fue más que suficiente para atraer a otro asistente menos bienvenido a la conversación, uno que Issei no había notado que estaba dentro de su línea de visión. ¿Qué has hecho al oír esa voz? Zenobia se puso rígida instintivamente antes de caminar hacia su propia habitación lo más rápido posible. Por su parte, el Jack seguía lo suficientemente conmocionado como para que Griselda le agarrara las mejillas y no se alarmara. ¿Besaste a Mirana?, preguntó Griselda. Su voz seguía siendo controlada, pero era obvio que la ira se filtraba. Sí, Issei murmuró, con la mente más concentrada en el recuerdo de la dulzura de los labios de las que en el de la Queen de Corazones, que no dejaba de ser una amenaza. Al cabo de un momento, Griselda le soltó la cara y pasó junto a él en dirección a la habitación de Mirana. Mirana Satarova se sintió al menos un poco mejor después de su pequeño capricho con Issei, aunque seguía sintiendo ese maldito nerviosismo por todo el evento. Saber que el Jack de Corazones lo compartía, aunque por razones diferentes, hizo una extraña maravilla por su estado de ánimo. El as de corazones, por supuesto, no era tonto y pudo darse cuenta de que la cabeza de Issei había quedado dando vueltas por su afecto. Entonces, quizás no fue realmente una sorpresa que menos de un minuto después de que Issei se fuera, la Queen de Corazones abriera la puerta de golpe. Mirana. Ante estas palabras, la joven rubia ceniza tomó asiento en su escritorio y se preparó para capear el temporal. Sí, Griselda, respondió con una ceja alzada. ¿Dejaste que te besara? No, no lo hice, dijo Mirana con naturalidad. Lo besé. Mirana no se dejó impresionar por la mirada de frustración y enfado que se dibujó en el rostro de Griselda ante esas palabras. Si sirve de algo, no le he soltado la lengua. ¿Por qué has hecho eso?, Griselda se quejó. No necesita la tentación. Lo besé porque quise, dijo Mirana, encogiéndose de hombros, una muestra de afecto, nada más y nada menos, y ciertamente pareció disfrutarlo. Tengo pocas dudas de que lo hizo. Eso no cambia que sus acciones no fueran necesarias. No, no lo eran, dijo Mirana, con una irritación poco habitual en su voz. No es más necesario que el hecho de que vengas aquí a reñirme por besar a mi compañera santa. Un beso no es suficiente para que caigas, porque te empeñas en tentarlo así.
dijo la Queen de Corazones, exasperada, cada vez que parece superarlo, tus burlas lo devuelven al punto de partida y deshacen todo su progreso y dejando eso de lado, a menos que planees perseguirlo tú misma, ese tipo de intimidad parece demasiado cercana para el mero afecto. ¿Y si tengo la intención de intentar ganar su corazón, Griselda? Preguntó Mirana, entonces que yo diría que siento que... Issei es demasiado joven para eso ahora mismo. El as de corazones se encogió de hombros, tiene 17 años, Griselda, es casi un adulto. Estábamos matando demonios y ángeles caídos antes de ser adolescentes, todavía siento, interrumpió Mirana, con su sonrisa traviesa dibujada en el rostro, detectó una pizca de celos, la sonrisa se amplió. ¿Qué? ¿Te preocupa perderlo por otra persona? Es obvio que a Irina Sidou también le gusta, deberías darte prisa antes de que otra mujer lo consiga. Griselda IV era una mujer poderosa, pero ninguna fuerza podía deshacer la red que Mirana había tejido fácilmente a su alrededor sin querer darle a su amiga ninguna munición. Giró rápidamente sobre sus talones y salió furiosa. La acusación era, por supuesto, otra burla de Mirana. Griselda cuidaba de Issei como lo haría con un hermano menor, un hermano pequeño problemático y lascivo con un corazón de oro puro. A la mañana siguiente, a Issei le quedó muy claro que independientemente de lo que aquel beso hubiera significado para Mirana, no iba a conseguir que ella fuera más fácil con él. En todo caso, fue aún más dura con él que antes eso, o que el cráneo de Issei aún estaba sensible por el golpe recibido el día anterior. En cualquier caso, estaba pidiendo clemencia antes de que llegara el almuerzo. No, Issei, dijo Mirana, sonriendo inocentemente. No hay piedad, no se te mostrará ninguna en el campo de batalla. Cuanto más sufras aquí, menos sufrirás ahí fuera. Issei gimió cuando ella volvió a acercarse a él con sus espadas gemelas. Bueno, parece que has pasado por ello, dijo Dulio, antes de lanzar una mirada irónica a Mirana. Creía que intentabas entrenarlo, no recrear el incidente de Cocabiel. Estaban sentados en la sala de reuniones principal, comiendo tranquilamente junto a Dulio antes de que Mirana arrastrara a Issei de vuelta al campo de prácticas. Issei había agradecido bastante la oportunidad de alejarse de las espadas de Mirana durante un rato. Como le dije, replicó Mirana, cuanto más sufras en el entrenamiento, menos sufrirás en el combate. Bueno, parece que señor Michael cree que ha sufrido suficiente por un día. Me dijo que les dijera que pararan por hoy. Issei respiró aliviado, mientras el rostro de Mirana se torcía en una mueca. Es una pérdida de tiempo perfectamente buena que podría utilizarse para perfeccionar sus habilidades. El Joker del cielo levantó una ceja ante el as de corazones. ¿Perdiendo cuánto? 4 horas y media, 5 horas. Eso no romperá su régimen de entrenamiento y son las órdenes de señor Michael, no las mías. Dice que hay que dejar a Issei en buena forma durante la conferencia de paz. Hay cierta preocupación de que otros grupos decidan atacar durante la misma. No sé qué les llevaría a intentarlo, teniendo en cuenta quiénes asisten, pero supongo que el pensamiento crítico básico es algo a lo que no todos pueden aspirar. ¿Quién estaría en contra de la paz?, preguntó Issei con el nerviosismo hinchándose en sus entrañas. Por lo que sé, dijo Dulio después de inhalar varios bocados más de comida. Hay algunos demonios en el inframundo a los que realmente no les gusta la forma de hacer las cosas de la actual administración. No conozco los detalles concretos, pero parece que consideran que los actuales Satans no merecen el título, y desprecian a los demonios reencarnados. Mirana e Issei se miraron entre sí y luego volvieron a mirar a Dulio. Cada uno podía ver que al otro no le gustaba cómo sonaba todo esto. De todos modos, continuó Dulio, dejemos ese tema tan sombrío al fin y al cabo, aunque decidan atacar, hay 2 reyes demonios, Azazel y Miguel, y todos están del lado de la paz. Deberíamos estar bien. Issei tragó, tratando de sofocar sus temores agitados bajo el peso de ese argumento. Entonces, se dio cuenta de que Dulio había dicho 2 reyes demonio. Dulio, sé que Sircech va a estar allí, pero ¿quién es el otro rey demonio? El actual Leviatán. Por lo que he oído, respondió Dulio con la boca medio llena. La cara de Issei se puso blanca. ¿Pasa algo, Issei?, preguntó Mirana. Señor, ten piedad, murmuró Issei antes de seguir explicándose. La dama Leviatán me odia. ¿Por qué?, preguntó Dulio, con evidente preocupación en su voz. Issei dirigió una mirada inexpresiva al Joker. Porque soy un ángel que existe en la misma ciudad que su hermana pequeña. Esa es literalmente la única razón. Su hermana pequeña y yo nos llevamos bien. Dulio parpadeó, antes de enterrar la cara en su mano. ¿Hablas en serio? No, desgraciadamente. Mirana, que había permanecido en silencio durante todo esto, comenzó a reírse. Oh, Issei, no eres el más popular. No quiero ni saber qué está haciendo Sircech en mi habitación ahora mismo, dijo Issei secamente. Dulio suspiró. Ahora bien, Issei, si no me desvías una vez más, puedo decirte lo que en realidad quería decirte antes. Issei miró al joven rubio, que acompáñame cuando terminemos aquí. ¿Quieres el Jack? Miró hacia Mirana, que se encogió de hombros en señal de permiso implícito. De acuerdo. Cuando los 3 terminaron, Issei se dedicó a ello mientras Mirana volvía al edificio de los corazones, aparentemente para echarse una siesta. El Jack y el Joker,
Mientras tanto, se dirigieron hacia otro edificio, el primero siguiendo la pista del segundo. Cuando volvieron a dejar que sus pies tocaran el suelo, Issei se encontró frente a un edificio en el que aún no había entrado. «Oye», dijo el Jack, mirando hacia Dulio, «¿no es aquí donde viven los Saint Brave de señor Michael?» Dulio se limitó a asentir, con una media sonrisa en el rostro. El edificio, como era de esperar, tenía una distribución muy similar a la del edificio de los Santos de Gabriel. Mientras Issei caminaba por el pasillo junto a Dulio, hacia el salón central, comenzó a captar el sonido de una ligera charla entre varios individuos. Al salir a la sala, el oído de Issei se confirmó al ver a Griselda, Zenobia y un ángel masculino que Issei no reconoció. «Ah, el Joker vuelve», dijo el hombre al ver a Dulio. Estaba claro que, incluso sentado, era extremadamente alto. De complexión gruesa y con una mata de pelo negro sobre la cabeza. El ángel, después de un momento, asintió al Jack que estaba al lado de Dulio. «Issei Youdou, Jack de corazones, ¿verdad?». La voz del hombre era profunda, casi tanto como la de Rafael. Issei suspiró al tener que pasar por esta canción y baile una vez más. «Sí, ese soy yo y tú eres, oh». «No parezcas tan entusiasmado, Issei», dijo Dulio con un tono seco e inexpresivo que no disimulaba una flagrante disciplina del Joker del cielo. Fin. «O'Leary», dijo el ángel sin parecer importarle la respuesta poco entusiasta de Issei. «Queen de espadas». Issei inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, haciendo que Finn esbozara una sonrisa irónica. «Y sí, ya he oído todos los chistes, al menos una cuarta parte vino de mí», dijo Griselda, con una sonrisa en la cara. «No te sobreestimes, es más bien una quinta parte. No es más que lo que debería esperarse como la única Queen masculina en el cielo. Todavía puedo ganarte en una pelea, hermana». Mientras los dos seguían insultándose, Issei miró a Zenobia y luego a Dulio. Ambos habían enterrado sus rostros en las manos, «y se pone encima de mí por ser inmaduro». Al cabo de unos instantes, se hizo evidente que Dulio había perdido la paciencia. Esto se debía principalmente al enorme volumen de hielo que envolvía todo lo que había en la sala, excepto los cuerpos calientes. Mientras los dientes de Issei empezaban a castañear, miró a Dulio. El Joker, sin embargo, se centró en los dos santos mayores sentados en la mesa. «Si queréis intentar superar el sarcasmo del otro, está bien, pero no lo hagáis aquí y ahora. Tenemos la celebración de la reencarnación de uno de nuestros nuevos santos para disfrutar, no una vez cumplido su propósito». «¿El hielo desapareció?». «¿Quién?», preguntó Issei, antes de recordar lo que le había dicho Miguel. «Oh, a Irina la han hecho santa hoy». «No, ella aún no lo sabe», dijo Finn. «Señor Michael solo pensó que tú y Zenobia, sus viejos amigos, y Griselda, como una de sus maestras, querrían estar aquí para disfrutar del momento». Hablando de eso, la Queen de espadas se puso de pie. «Tengo que ir a buscarla, Dulio. ¿Puedes contactar con señor Michael?» La Queen de espadas desapareció por el pasillo en el mismo momento en que Dulio se desvaneció en una cruz. Menos de un minuto después, Finn regresó, e Irina le siguió. «Finn, ¿qué pasa, entonces?». Divisó a su viejo amigo. Un momento después, Issei encontró a Irina a menos de 3 pasos. «Issei, estuviste impresionante luchando contra Nero y vas a ir con señor Michael a la conferencia de paz, ¿verdad?». «Sí», respondió Issei, asintiendo al hacerlo. «Oh, tienes suerte», dijo la chica de pelo castaño. «Ojalá pudiera acompañar al líder de los ángeles en una misión tan sagrada. Conseguir la verdadera paz entre todos sería maravilloso». Sacudió la cabeza. «Es curioso, solía pensar en los demonios como mis enemigos, pero después de lo que pasó en Quo, ¿ya no estás tan segura?», preguntó Issei, dejando que Irina asintiera. «Aunque me gustaría poder ir con ustedes, rezaré por su éxito. Quizá no sea necesaria una oración». Todas las cabezas de la sala saltaron hacia la cabecera de la mesa, hacia el inconfundible sonido de la voz de Michael. Un momento después, aparecieron un par de cruces doradas, una más grande que la otra de la más pequeña. Por supuesto, salió el Dulio que regresaba de esa cruz mayor. Salió Miguel, el líder del cielo y el rey de espadas. Todas las demás personas de la sala, salvo Dulio, hicieron inmediatamente una profunda reverencia. «Levántense todos», llegó la voz de Michael, cálida y amistosa como siempre. «E Irina Sidou, por favor, den un paso adelante». Irina, aún en estado de shock, obedeció caminando lentamente hacia el líder del cielo hasta estar a unos metros de distancia. «Señor Michael, ¿he hecho algo malo?». «Por supuesto que no», respondió Michael, acortando la distancia y poniendo una mano en su hombro. «Ahora, ¿quieres unirte a los Ases e Issei para acompañarme a la sala de reuniones de la conferencia de paz?». «Sí, señor Michael, lo haría». «Consideraría un gran honor estar al lado del líder del cielo mientras forja una alianza entre los tres grandes facciones». Michael sonrió ante esas palabras, antes de retirar la mano, meter la mano en su túnica y sacar una caja conocida. «Si es así, niña, debo preguntarte, ¿estarías dispuesta a aceptar mi oferta para convertirte en mías y en el nuevo santo valiente?». La pregunta era, por supuesto, casi innecesaria.
El rostro de Irina se torcía en una expresión de absoluta alegría y asombro. Sí, señor Michael, aceptaré su regalo con la mayor generosidad que pueda reunir. Sería un honor para mí formar parte de su baraja. Claramente esperando este resultado, Miguel se limitó a reírse ligeramente. Si ese es el caso, niña, entonces te tomaré con gusto como uno de mis Saint Brave. Estoy realmente bendecido por tenerte. A continuación, Michael sacó la tarjeta y la apretó contra el pecho de Irina. Un instante después, se desvaneció, y el movimiento familiar del santo más reciente agarrándose el cráneo dejó clara su presencia. Una vez que Irina hubo retirado los brazos, Michael le susurró algo al oído. Que Issei sospechó que eran instrucciones para manifestar sus alas y su halo. Esta sospecha se confirmó un momento después, cuando un par de alas de plumas blancas y un círculo de luz brillante aparecieron sobre la cabeza de Irina. Al cabo de unos segundos, Irina abrazó sin palabras a Michael. Pues bien, dijo Dulio, con una sonrisa en la cara. Bienvenido a la cubierta de MFFH. En el instante que había tardado en empezar a decirlo, Griselda había corrido detrás de él y le había puesto la mano en la boca. Aunque Dulio podría haber esquivado fácilmente, optó por limitarse a enviar una mirada malhumorada a la Queen de Corazones. Ella, a su vez, le dedicó una sonrisa de satisfacción. Esta vez no, Dulio. El Jack se rió, antes de girar la cabeza hacia Dulio tras encontrarse con su mirada. Issei le guiñó un ojo y luego se volvió hacia Irina y... Bienvenida a la cubierta de los Saint Brave, Irina. Issei. Capítulo 50. La reunión. Issei se rió ante la respuesta airada y frustrada de Griselda Finn. Por su parte, se limitó a negar con la cabeza. Sabes que acabas de enfadarla, ¿verdad? Sí, respondió Issei, y sabes que la próxima vez que te entrene va a ser mucho peor. Sí, oh vamos, dijo Michael, con los brazos todavía alrededor de los hombros de Irina. Sonrió. Una pequeña broma entre santos no hace daño, señor Michael, dijo Griselda. Ese juego de palabras no tiene cabida en ninguna conversación decente. Creo que Dios determina lo que es decente, Griselda, dijo Issei con sorna. Y señor Michael parece apoyar plenamente nuestra pequeña broma, así que, ¿qué te parece correr 20 kilómetros el día después de la conferencia de paz? Issei, Griselda respondió, tal vez 30-46. Se calla, como pensaba. Al cabo de unos segundos, Irina se separó de los brazos de Michael. Desplegó sus alas e hizo una pose que habría enorgullecido a sus Yous de la infancia. Ahora yo también soy un ángel, chilló, mirando a Zenobia e Issei mientras decía esto. Ya somos los tres. Issei sonrió. Supongo que esto era inevitable. Michael se rió, antes de sacudir la cabeza. Ahora bien, Issei, tengo algo que debo discutir contigo. El Jack miró al líder del cielo. Sí, señor, ¿qué pasa? He recibido la confirmación de dónde tendrá lugar esta conferencia, y su ubicación es la más pertinente para usted. ¿Dónde está eso entonces? Academia Quo, tu escuela. Por lo que tengo entendido. Issei lanzó una mirada inquisitiva a Michael. Lo que provocó que el serafín aclarara, fue la elección del Rey Demonio. Sircech Lucifer dice que es un lugar encantador y una buena zona para discutir la paz. Por supuesto, dijo Issei, gracias por la información. Señor Michael quiere que nos encontremos allí mañana por la noche. Michael negó con la cabeza. Creo que lo mejor es que lleguemos todos juntos, como un grupo, aunque por supuesto habrá otros ángeles además de nosotros que llegarán antes. Los ases, tú y yo seremos los únicos en la sala de reuniones propiamente dicha. Issei recordó lo que Dulio había dicho durante el almuerzo y asintió. Así que harán guardia, esencialmente, precisamente mi Joker. Sin embargo, no estará presente en mi ausencia. Él ocupará mi lugar como uno de los defensores del cielo. Por si acaso otro grupo intenta atacar el cielo mientras nosotros no estamos, es uno de los más fuertes entre nuestras filas. Issei, por su parte, no estaba tan seguro de que fuera una buena idea, pero se mantuvo callado y asintió. Y como desee, señor Michael. ¿A qué hora será la conferencia? Aproximadamente a las 9:40 de la noche. Hora local. Encuéntranos en Cebel antes de las 9. Issei asintió de nuevo. Entendido, señor Michael. Con eso, Michael le deseó lo mejor a Irina y se desvaneció en una cruz. En cuanto Michael se marchó, Irina se abalanzó sobre Issei y luego sobre Zenobia, abrazando a cada uno de ellos con un apretón de manos. Oh, estoy tan emocionada, dijo, riendo mientras rebotaba hacia arriba y hacia abajo. Mi primera misión en el cielo y voy a acompañar a señor Michael en persona. Finn levantó una ceja. No quiero ser pesimista, Irina, pero si las cosas van bien, la mayoría de las veces serán ustedes 5 los que se queden parados mientras Lord Michael hace toda la negociación. Irina se encogió de hombros. A quien le importa, es una misión histórica y puedo estar justo en el centro. La Queen de Picas sonrió. Bueno, supongo que una actitud positiva es algo bueno. Se volvió para mirar a Griselda. Mirana sigue nerviosa. La Queen de Corazones asintió, aunque parece que Issei ha ayudado a calmar un poco sus nervios. Le lanzó una mirada sucia a Issei. Él, por su parte, se encogió de hombros. Aquí no hay vergüenza,
y eso mismo lo hace aún peor. Issei. Irina miró a Griselda y luego volvió a mirar a Issei, balanceando el pelo al hacerlo, que empeora. Que Griselda suspiró. Mirana besó a Issei ayer. Y si dice que no lo disfrutó, entonces está mintiendo descaradamente. Finn y Dulio empezaron a reírse de eso, mientras que la cara de Irina empezó a ponerse rápidamente roja. ¿Acaso te gustan las mujeres mayores, Issei? Finn llamó, dejando que Issei se encogiera de hombros. Mirana es una mujer hermosa, y me dio un primer beso increíble y además somos ángeles. Que son unos pocos años de diferencia entre personas que vivirán miles. Griselda se mordió el labio al recordar que Mirana había utilizado un argumento casi idéntico unos meses antes. Pero ella no te dio tu primer beso, intervino de repente Irina, con la voz algo más alta de lo necesario. Fui yo. Issei giró la cabeza para mirar a la castaña de las de Picas, con una ceja alzada. ¿Estás segura de eso? Irina creo que recordaría algo así. Las manos de Irina se cerraron en puños, mientras un adorable mohín se apoderaba de su rostro. Cuando éramos niños tú estabas durmiendo y yo te robé un beso. El Jack miró a Irina, luego a Zenobia, Griselda, Dulio y finalmente a Finn. De acuerdo, entonces, le contestó sin tener una respuesta preparada para su vieja amiga. Yo aprecio el pensamiento, Irina. Gracias. Irina le dirigió una mirada de fastidio, pero le deseó lo mejor antes de trotar por el pasillo hacia su habitación. Vale entonces, Issei dijo torpemente, odio acortar esto, pero debo irme. ¿Dónde? Preguntó Dulio. La biblioteca. Había un libro allí. Voluntad de un fuego sagrado. Creo algo sobre la combinación de fuego y luz. Parece un siguiente paso bastante lógico. Creo. Simplemente no te frenas, ¿verdad? Comentó Finn. Dominas la luz. Vas a buscar a Michael para que te entrene en el fuego y luego inmediatamente quieres aprender a combinarlos. La Queen de Espadas sonrió. Me alegro de tenerte con nosotros. Issei asintió, antes de darse la vuelta y salir del edificio. Tras el vuelo hasta el edificio de los registros, el habitual paseo por los cubículos y la subida de los escalones hasta la biblioteca, fue recibido por un hombre pelirrojo detrás del mostrador. Buenas tardes, le saludó el recepcionista de la biblioteca. Con voz poco entusiasta. Estaba claro que esa persona no disfrutaba de su trabajo incluso cuando Issei miró al hombre. El aburrimiento era evidente en su rostro pecoso. Buenas tardes, respondió Issei. ¿Y tú eres? Ridley Ashworth, el 8 de Rapael. Me alegro de conocerte. Issei Youdou, Jack de corazones. Lo sé, dijo Ridley, con una irritación seca evidente en su voz. ¿Necesitas algo? No, entonces porque intentaste iniciar una conversación. Intentaba ser educado, respondió Issei, molesto por la respuesta tan poco amistosa del 8. Si estoy sentado en esta silla, lo más educado es no decir nada. ¿Te gusta mucho este trabajo? ¿Verdad? Murmuró Issei mientras se alejaba. Idiota. La cuarta planta no estaba más ocupada que cuando la vio por primera vez. Por ello, Issei tuvo mucho espacio y tiempo para buscar el libro. Esto, finalmente, le llevó mucho más tiempo del previsto. Evidentemente, el libro había sido archivado de forma incorrecta o alguien lo había puesto en el lugar equivocado. Tras localizar por fin Voluntad de Fuego Sagrado, Issei lo llevó a una de las salas de prácticas, se sentó en la silla y lo abrió hasta donde recordaba haber estado antes y casi inmediatamente, algo se deslizó fuera de las páginas por un momento. Issei parpadeó mientras miraba el objeto en el suelo, y solo se dio cuenta de lo que era unos segundos después. Una vez que lo hizo, Issei se agachó y cogió el trozo de pergamino marrón doblado. Al abrirlo, se encontró con palabras escritas en un idioma que no podía comprender y que utilizaba un sistema de escritura que nunca había visto. ¿Qué diablos? Después de un momento, se encogió de hombros, volvió a doblar el papel y lo metió en el bolsillo. Pensó que podría preguntarle a Michael más tarde. Por ahora, su atención se centraba en el fuego sagrado. Resultó que Issei tenía razón al tomar con pinzas la idea de que usar el fuego sagrado sería fácil aunque ya no se quemaba a sí mismo. El Jack encontró el proceso de combinación real extremadamente difícil. La luz y las llamas simplemente no querían mezclarse. Invariablemente acababa con la palma de la mano llena de fuego o de luz, pero nunca con una combinación de ambos. El libro, al menos, afirmaba que esto era de esperar, y que era simplemente una cuestión de práctica. Cuando Issei terminó, devolvió el libro al lugar donde lo había encontrado y se marchó a casa. Si hubiera sido 2 minutos más lento, podría haber descubierto para qué era esa nota. Cuando otro ángel pasó por allí y cogió el mismo libro, a la mañana siguiente, Issei se despertó con un profundo nerviosismo en el pecho. Tragó saliva, mirando al techo sin haberse desprendido aún del calor de sus sábanas. Hoy es el día de la conferencia de paz. El estómago de Issei dio un vuelco. Tenía esperanzas en el resultado final, pero estaba profundamente asustado por el proceso para llegar a él. El día transcurrió con mucha lentitud, y Drake soltaba de vez en cuando algún que otro consejo mientras el sol se deslizaba por el horizonte. Issei miraba el reloj. Cada minuto parecía una hora. El tiempo se alargaba mientras miraba él reloj constantemente, viendo cómo pasaban los minutos, acercándose lentamente a las 8:50 de la tarde. En su nerviosismo,
Issei comenzó a pasearse de un lado a otro de su habitación a menudo, se quedaba con la sensación de que había pasado una enorme cantidad de tiempo, solo para descubrir que apenas habían pasado unos minutos una vez que el tiempo se ha acercado finalmente a lo que esperaba. El Jack de Corazón respiró profundamente por última vez. Aquí vamos, luego, se desvaneció en una cruz. Issei no se molestó en detenerse en ninguna otra planta que no fuera el sexto cielo. Quería acabar con este asunto lo antes posible. Sin embargo, cuando llegó, se sorprendió al encontrar solo a Michael. Buenas noches, Issei, ¿puedes levantarte? Buenas noches, Lord Michael, respondió Issei mientras se levantaba. Llego tarde. No, de hecho, dijo Michael, de hecho. Llegas un poco temprano. Eso, sin embargo, juega a nuestro favor. ¿Cómo es eso, Lord Michael? Quiero que bajes al primer cielo y te pongas un atuendo más formal. El tipo de ropa que usa mi Joker estará bien. Recupera a Ascalon, pero no lo saques de su vaina y no reveles la identidad de la hoja. Issei asintió. Entendido, señor. Así fue como Issei se encontró de nuevo en su habitación del primer cielo. Cada día se encariñaba más con este lugar. Al cabo de unos minutos, siguió la orden del serafín y se cambió. La ropa era bastante cómoda, tal y como la recordaba experimentalmente. Trató de manifestar sus alas, atravesaron la tela sin problemas después de añadir la vaina de Ascalon a su atuendo, colgada a la altura perfecta para poder desenfundarla en un momento dado. Regresó a Cebel. Mejor ahora, Lord Michael, infinitamente. Así pareces un auténtico representante del cielo. Miguel sonrió. Ahora entonces simplemente esperamos la llegada de los demás. En 2 minutos y exactamente a tiempo. Llegó el as de tréboles una vez que le dieron permiso para ponerse de pie. Se fijó en Issei. Te quedan bastante bien, Issei. Deberías vestirte así más a menudo. Creo que este estilo de vestir te sienta bien. Issei le dio las gracias de forma incómoda. ¿Qué respuesta debía dar a un hombre de 30 años que le hacía un cumplido sobre su estilo de vestir? No mucho después, Mirana se unió a ellos, vestida con la misma formalidad que los demás. Ella, en cambio, no dijo nada, pareciendo que trataba de calmarse. Casi inmediatamente después de ella, se añadieron Irina y Nero. Las heridas de Nero, como se había prometido, se habían curado por completo. En la espalda de Nero había una enorme espada de 2 manos atada. Su coloración era excepcionalmente sencilla, con una hoja plateada y un mango dorado. Issei lo señaló. Ese es Arondick. Nero asintió. Muy bien. Y Issei, sí. Yo lo siento por las cosas que te dije el jueves. Fue inapropiado. Sobrepasando la línea. Me ganaste limpiamente. Lo siento. Los ojos de Deethelm y Mirana se abrieron de par en par mientras miraban a Nero. Se estaba disculpando el as de diamantes. Issei, por su parte, se encogió de hombros. No es gran cosa. No intentaste precisamente arrancarme las extremidades, y a estas alturas no me ofenden demasiado las palabras. Nero se limitó a inclinar la cabeza hacia un lado como respuesta. Entonces Issei suspiró. Lo que digo es que estás perdonado. Sigamos adelante. De acuerdo, tenemos que llegar a una conferencia de paz. No. Michael asintió. Todos conocen nuestro destino. Después de rellenar a todos menos a Issei e Irina, el grupo adoptó la forma de cruces sagradas y desapareció. Cuando reaparecieron, se encontraron dentro del recinto escolar, pero no dentro de la sala de reuniones. ¿Está seguro de que estaba aquí, señor Michael?, preguntó Issei. De hecho lo estoy, Issei. Fue en el interior. Por supuesto, acordamos celebrar la reunión de paz en el antiguo edificio del Consejo Estudiantil. Estaba pensando que podría saber dónde está. Issei asintió. Sígueme. La media docena de ángeles se puso en marcha a través de los terrenos, caminando detrás del Jack de Corazones. Tras unos minutos de marcha, entraron en un edificio y subieron 2 tramos de escaleras, antes de que Issei abriera una puerta. Parece que hemos dado con el lugar adecuado, pensó Issei. Este pensamiento, por supuesto, fue provocado por los habitantes de la habitación en el centro de la sala, por lo demás estéril. Había una mesa con 4 sillas, de las cuales 3 estaban ocupadas. En una de ellas estaba sentado Sir Zech Lucifer, vestido con el mismo manto completo que llevaba cuando Issei lo conoció. Junto a él se sentaba Serafal Leviatán, que llevaba el mismo vestido verde que la primera vez que se vieron y que en ese momento le miraba mal. Detrás de los 2 reyes demonios se encontraban sus hermanas menores y sus pares. Al entrar, echó un rápido vistazo a los miembros del Parlamento presentes. Allí estaban Kiba, Koneko, Akeno y Rias, y detrás de ella había un chico de pelo negro que Issei no había visto antes. Tomó una nueva pieza recientemente. El Consejo de Estudiantes, por otro lado, no parecía diferente de lo que él recordaba que era hace meses. Mientras tanto, frente a Sir Zech se sentaba el líder de los ángeles caídos, al que llamaban Azazel, que iba vestido igual que Issei recordaba. Detrás de él solo había otra persona, un chico de pelo plateado, vestido con una chaqueta de cuero y pantalones negros. Después de que Michael tomara asiento en la última silla que quedaba, los ángeles de su séquito se abrieron en abanico para situarse detrás de él. Junto a Issei estaba Mirana, que había empezado a temblar muy ligeramente. Era más evidente que nunca que no quería estar aquí. En un intento de animarla, e incapaz de hacer otra cosa,
Issei tomó su mano entre las suyas al menos, esto tuvo algo parecido al efecto deseado, ya que la palma de Mirana se tensó en la suya, apretándola como un juguete para aliviar el estrés. Bien, entonces, dijo Sircets. Ahora que todos los participantes se han reunido, que comience la reunión de las facciones. Capítulo 51. Ataque. La primera orden del día, como resultó, fue reiterar los eventos que ya habían sucedido, principalmente para él. Beneficio de Azazel. Rías, como gobernador en funciones, tuvo que llenar su propio informe sobre el incidente, que cubría los eventos pertinentes a la discusión. Su resumen abarcaba desde el momento en que ambos habían recibido las llamadas telefónicas de Issei, hasta su encuentro con los exorcistas. Issei brilló internamente cuando Rías señaló explícitamente que había sido él quien había evitado que las cosas estallaran, el primer incidente con Rainare, el ataque a Irina por parte de Cocabiel. Y luego la batalla final con Cocabiel, que salió terriblemente mal. Issei se estremeció al recordar la cara de desprecio de Cocabiel. El resto de los detalles sobre el incidente entre Cocabiel y mi séquito pueden encontrarse en mi informe oficial, terminó Rías un momento después. Sona le siguió, como testigo. Yo, Sona Sitri. Confirmo la veracidad del informe dado por señorita Gremori. Gran trabajo, señoritas, dijo Serafal con alegría. Gran trabajo. Sona. Issei pudo ver el sudor rodar por la cara de Sona incluso a la distancia a la que se encontraba. Eso es todo, gracias, dijo Sircets. Quizás el gobernador general de Los Ángeles Caídos quiera compartir su opinión sobre su informe. Azazel se encogió de hombros. Cocabiel volvió rebelde, por lo tanto, mis pensamientos sobre el incidente son irrelevantes, así que actuó por su cuenta. Preguntó Michael con conocimiento. Bueno, nunca tuvo mi permiso, si eso es lo que preguntas, respondió Azazel, con una sonrisa sarcástica en el rostro. Pero algo me dice que el maldito tonto no habría intentado destruir todo el pueblo si supiera que me quedaba aquí. Me he encariñado con este pintoresco lugar. Intenta mantenerte en el tema, por favor, dijo Sircets. Azazel señaló al joven de pelo plateado que estaba detrás de él. Envié al dragón emperador blanco para resolver el asunto. Y el culpable está congelado en el nivel más bajo del infierno. No volverá a molestarte. Al oír esas palabras, los ojos de Issei se desviaron hacia la adolescente de negro y su palma se tensó inconscientemente alrededor de la de Mirana. Este tipo es el emperador del dragón blanco. Un momento después, el dragón emperador blanco se dio cuenta de su mirada y comenzó a devolverla, sonriendo todo el tiempo. Tras unos segundos, Issei rompió la mirada y negó con la cabeza. Concéntrate, Issei, concéntrate. Lo que más me preocupa del ataque en sí es su motivación, dijo Michael. Parece que estaba bastante descontento con el statu quo. Azazel asintió. Sí, él. Final de la guerra. A mitad de camino le molestó mucho. Lo que quería era un combate perpetuo, pero a estas alturas del juego, no tengo ningún interés en una guerra. Tal vez Issei se lo había imaginado, pero juraría que los labios del emperador del dragón blanco se habían torcido ligeramente hacia abajo al oír esas palabras. Se ha sembrado la semilla del descontento, murmuró Serafal. Azazel se rió en respuesta. El mal comportamiento no es exclusivo de mi facción. De nuevo, pido que nos centremos en el asunto que nos ocupa, dijo Sircets con una leve irritación en su voz. Después de todo, para eso nos hemos reunido aquí. Ahórrate la palabrería. ¿Quieres?, dijo Azazel, con un tono seco. Hagamos las paces y terminemos con esto. Ese es el propósito de este gran tratado. No, por supuesto que sí. El líder de Los Ángeles Caídos se recostó en su silla. Nuestro perpetuo estancamiento se está volviendo bastante viejo y no le hace ningún favor a este mundo. Supongo que todos estamos de acuerdo en eso. Las cabezas asintieron en la sala. Sin embargo, tenemos una complicación, continuó Azazel. Una vez más, ni siquiera son nuestras tres facciones, pero estas fuerzas son igualmente, si no más destructivas. Me refiero, por supuesto, a los dragones emperadores rojo y blanco. Los ojos se dirigieron tanto a Issei como al dragón emperador blanco, cuyo nombre el primero desconocía. Me gustaría escuchar sus opiniones. El dragón emperador blanco tomó la delantera, encogiéndose de hombros. Solo quiero luchar contra alguien tan fuerte como yo. Su voz era un monótono aburrido y desinteresado. Evidentemente no le importaba estar aquí. Issei tomó buena nota de ellos y dijo a Azazel, riéndose. Pero todavía se pueden encontrar muchos oponentes poderosos sin tener una guerra. Supongo que al Jack de Corazones no le gustó el tono que utilizó su contrario para decir esas palabras. Sonaba resignado, molesto y agravado. En lugar de aceptar, Azazel, por su parte, asintió. ¿Y tú, emperador del dragón rojo? Issei respiró profundamente. Aquí no va nada. ¿Qué dice de los anteriores portadores del Busted Gear? Que incluso necesitas hacerme esa pregunta. Quiero la paz más que cualquier otra cosa. Se me ha permitido vivir en esta ciudad gracias a la generosidad de señor Lucifer y señorita Leviatán. Issei los saludó con la cabeza al decir cada uno de sus nombres. Sircets respondió con una inclinación de cabeza propia, mientras que la cara de Serafal se torció. El Jack se volvió para mirar al resto de la mesa. En ese tiempo los demonios y yo aquí hemos estado constantemente tratando de no pisar los pies del otro. Creo que puedo hablar por todos nosotros cuando digo que ha sido increíblemente
Molesto, lo único que hizo ese estancamiento fue dejarnos constantemente a mí y a ellos en vilo y a mayor escala. Es como has dicho, Azazel, nadie está ganando nada con esto, todo lo que estamos haciendo es pasar las líneas en la arena a la siguiente generación, y para que Issei exhaló, así que como he dicho, estoy totalmente a favor de este tratado de paz. Miguel y los demás Saint Brav que le acompañaban sonrieron, mientras que Sircets y Azazel asintieron complacidos. Bueno, dijo Azazel. Supongo que es bueno saber que al menos un dragón emperador tiene sus ojos en el panorama general, aunque tengo que preguntarme cuánto de eso está motivado por la mujer que está a tu lado. Los ojos de Issei se dirigieron a Azazel y luego a Mirana. El primero sonreía, la segunda estaba claramente avergonzada. Oh, dijo Michael, notando la posición de las manos de Mirana e Issei y adoptando una sonrisa traviesa. Debería preocuparme, Issei, o quizás alegrarme por un compromiso entre santos. No. Hubo ninguna advertencia, ninguna alarma, ningún indicio de que las cosas iban a ponerse feas. Lo único que ocurrió fue que todos los presentes sintieron que les invadía el poder y, durante unos momentos, se hizo el silencio mientras la sala intentaba averiguar qué había sucedido o qué podría haberlo provocado. Sona, todas las miradas se dirigieron a la mujer del rey demonio, que se había levantado y ahora estaba agarrando a Sona por los hombros. Esta acción, como bien sabía Issei, debería haber dejado a Sona increíblemente avergonzada y luchando por liberarse. En cambio, la hermana menor de Sitri estaba quieta e inmóvil como una tabla de madera. De hecho, de los demonios más jóvenes de la sala, el único que se movía era Kiva, el demonio rubio que miraba de un lado a otro confundido. Señor Lucifer, ¿qué está pasando?, preguntó mientras tanto. Azazel se había levantado de su asiento y había corrido la cortina que cubría la ventana. Parece un ataque terrorista, dijo el gobernador general con indiferencia. Toda una horda de magos corrió la cortina hasta el final y la colocó de forma que permaneciera abierta, y parece que el resto de nuestras fuerzas también están congeladas. ¿Alguna idea de qué se trata, Sircets? Los dientes del rey demonio de pelo carmesí se apretaron. Deben haber llegado hasta el obispo de mi hermana. Está sellado en el viejo edificio de la escuela al otro lado del campus y por lo que sé, esos magos han desactivado nuestra capacidad de teletransporte. Solo cuando Azazel se apartó de la ventana para dirigirse al rey demonio, Issei pudo ver bien lo que ocurría fuera, y lo que vio le hizo revolver el estómago. Decenas y decenas de personas vestidas con extrañas túnicas flotaban en el cielo. Algunas al revés. El espectáculo habría sido divertido si no estuvieran disparando ráfagas de energía mágica hacia los indefensos ángeles congelados, los ángeles caídos y los guardias demonios apostados alrededor del edificio de la escuela. Azazel suspiró y, sin siquiera mirar, levantó la mano a través del cristal. Issei pudo ver cómo se levantaba una enorme barrera que impedía que los magos les golpearan a ellos o a cualquier otra persona. Issei suspiró con alivio, y al mirar a los otros santos en la sala, pudo ver expresiones similares en los cuatro. Ahora bien, Sircets, ¿qué es eso del obispo de tu hermanita, Gaspe Bloody?, dijo rápidamente el rey demonio. Es un vampir y el dueño del Sacred Gear, Forbidden Valley View, no podía controlarlo, así que por su propio bien y el de los demás, Rías lo selló hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para ayudarle a controlarlo. ¿Forbidden Valley View?, preguntó Irina, adelantándose a Issei por fracciones de segundo. ¿Qué hace eso? Congela a cualquier persona o cosa que el usuario esté mirando. En teoría parece que la influencia del mago ha potenciado su poder y ha congelado a la mayoría de la gente en esta cumbre del tiempo. Entonces, ¿cómo es que todavía nos movemos?, preguntaron Nero y Kiva. Simultáneamente Azazel tomó las riendas para responder a esa pregunta, y comenzó señalando a Nero. Irina y Kiva, tú y ella, dijo, dirigiéndose a Nero, tenéis espadas sagradas, son las que los protegen de los efectos, supongo. Lanzó una mirada a Kiva. Supongo que te protege tu espada sagrada demoníaca. Su mirada giró hacia Issei. Tú estás protegido por tu dragón, y supongo que al coger la mano de esa encantadora dama el efecto se extendió también a ella. Issei y Mirana se pusieron rápidamente de color rojo y rompieron su agarre. En cuanto a ti, continuó Azazel, mirando a Deetelm, supongo que le superas en poder. Los ojos del gobernador general volvieron a dirigirse a Sircets. ¿Dices que este chico es un vampir?, preguntó Azazel, antes de sonreír. Perfecto. Sircets se quedó confuso. ¿Qué quieres decir con perfecto? Es obvio que esos magos han roto los sellos y se han dejado llevar, y ahora están aprovechando su poder para atacarnos. ¿Cómo puede ser algo perfecto? Es un vampir, esa es la parte perfecta de esto. La parte no perfecta es el problema de las barreras que impiden el teletransporte. Nos impide simplemente lanzar al dragón emperador rojo hacia allí. Sin embargo, deben haber tenido ayuda para establecerlo. Los magos como los que hay ahí fuera no son capaces de bloquear ni siquiera nuestros hechizos de teletransporte. ¿Quién nos traicionó?, me preguntó. ¿Para qué me necesitas?, preguntó Issei. Te necesitamos, dijo Azazel, para entrar en el edificio de la vieja escuela. Liberar al niño vampir de los magos y alimentarlo con tu sangre. La sangre del dragón emperador rojo debería darle un pequeño salto de poder, y al hacerlo,
Darle un poco más de control sobre su poder, solo una rápida lamida debería ser suficiente. No podemos hacer eso, dijo Sircech con severidad. Nuestras barreras defensivas preliminares son lo único que impide que toda esta institución sea arrasada, incluso la tuya. Sircech señaló con la cabeza la barrera de Azazel, que aún se mantenía firme. No. Los retendrá para siempre. No podríamos hacer un agujero en la barrera defensiva por unos momentos. Todos miraron hacia la fuente de la voz de Etelm. Si es necesario, yo, Nero e Irina podemos poner barreras suplementarias para contener los ataques del mago si vienen de otra dirección. Unos instantes es todo lo que necesitarán Issei y Mirana para salir por el agujero y comenzar a cruzar el campus. Michael asintió. No es un plan infalible de Etelm, pero tenemos una gran carencia de ellos en este momento. ¿Porque necesito una escolta? Otra vez preguntó Issei con mal humor, a pesar de las circunstancias, porque el campo está lleno de magos del nivel de los demonios de clase media que probablemente te matarían en pocos disparos, y Mirana es mucho más competente que tú con la magia de barrera, dijo Michael secamente. Todos a favor. Azazel, Sircech y Serafal se encogieron de hombros, aunque solo Azazel habló, con los labios marcados en una línea sombría. No es que tengamos una forma mejor de hacerlo. Michael asintió y se volvió hacia Issei. Mirana, quiero que ustedes dos se pongáis a jugar al blackjack. Issei miró a Mirana, que asintió y habló por primera vez desde que entró en la habitación. ¿Recuerdas cómo se hace eso, Issei? Exclamó Irina, porque se empareja con Issei. Yo podría ir con el Michael. Sin embargo, le envió una mirada fulminante, haciendo que Irina asumiera una expresión marchita. Mirana es mucho más fuerte y experimentada que tú, Irina, y dejando de lado eso, ambos son miembros de la baraja de corazones, lo que reforzará el efecto de las cartas del santo valiente. Irina asintió a regañadientes, mientras que Issei y Mirana se volvieron a mirar. Un momento después, tras ser desprecintado por cada santo, el efecto se activó, una enorme oleada de fuerza pura recorriéndole. Esa fue la descripción más cercana que se le ocurrió a Issei para describir el efecto del estado del blackjack. Era como si hubiera puesto el Boosted Gear en marcha. Con la activación de la explosión una y otra vez, Issei nunca había estado bajo el efecto de ninguno de los efectos del sistema Brabsaint, a excepción de los que le salvaron y purgaron su mente por todos los cambios que finalmente hizo. No había sabido qué esperar. ¿Se siente bien? ¿No?, preguntó Mirana, al ver la expresión de la cara de Issei. Siempre me gusta hacer esto, aunque casi nunca sea necesario. No es necesario discutir eso ahora, ustedes dos, dijo Azazel, antes de abrir la ventana y colocar su mano contra el aire vacío. Al cabo de unos segundos, empezaron a formarse grietas en el muro invisible que los cuatro líderes habían levantado. Una vez transcurridos esos segundos, el gobernador general señaló por la ventana hacia la armada de magos que se reagrupaban y reorganizaban para otro asalto. Ustedes dos, pónganse en marcha. Tienen 10 segundos y acaban de desperdiciar 5 de ellos. Los dos miembros de la baraja de señorita Gabriel desaparecieron en un instante saltando por la ventana. Azazel dejó caer su propia barrera solo una fracción de segundos antes de que la atravesaran mientras corrían, con su velocidad aumentada enormemente por el poder del efecto del blackjack. Mirana mantenía una barrera levantada sobre ellos. Los disparos del mago rebotaban inofensivamente en ella, por donde Mirana llamó, sígueme, con su velocidad increíblemente mejorada. Los dos tardaron casi nada en cruzar todo el campus. Issei apenas se mantuvo un centímetro por delante de Mirana después de atravesar la puerta principal. Los dos Saint Brav dejaron de correr y reanudaron el paso rápido. ¿Es malo que me haya parecido divertido? Issei preguntó. Sí, no, quizás no importa. Issei parpadeó sin esperar el tono completamente serio de la voz de Mirana. Tenemos una misión, Issei, tenemos que ver que se cumpla. En el momento exacto en que Mirana pronunció la última sílaba, la explosión llegó a sus oídos. Capítulo 52. El ataque del obispo. Michael vio partir al Jack y a las de corazones con cierta aprensión, aunque era obvio que el grupo no podía hacer mucho más. El King de espadas odiaba enviar a la batalla a quienes estaban bajo su autoridad. Michael nunca lo había dicho en voz alta, pero se había sentido absolutamente aliviado por el armisticio, simplemente porque significaba menos ocasiones en las que tendría que decir a sus seres queridos que potencialmente fueran a la muerte. El alivio se apoderó del líder del cielo cuando vio que Mirana e Issei bloqueaban con facilidad las ráfagas del mago y atravesaban el campus, sin duda dirigiéndose hacia el lugar en el que estaba retenido el chico Dampir. Buena suerte a los dos, murmuró en voz lo suficientemente baja como para que ni siquiera Azazel, su antiguo rival, pudiera oírle. Sin embargo, los cuatro líderes no tuvieron tiempo de recuperar el aliento antes de que ocurriera algo más. Un círculo de invocación de color púrpura, del tipo utilizado por los demonios, apareció en el centro del suelo. Parece que tenemos un visitante, dijo Sircech con un tono oscuro, y tengo una buena idea de quién. Del círculo apareció una mujer de aspecto joven, con un vestido morado escotado y el pelo
Castaño recogido en un moño sobre la cabeza, en su mano izquierda llevaba un bastón mágico. Caterea Leviatán, gruñó Sircets, descendiente del primer Leviatán, debería haberlo sabido. Bueno, pero si son los indignos reyes demonios, Sircets y Serafal, dijo la mujer con un tono agradable y sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su absoluto desprecio por todos los presentes. ¿Qué estás haciendo aquí? Caterea sonrió. Estoy aquí para traer la destrucción y el caos. Con eso, levantó su bastón, y el edificio detonó rápidamente. ¿Qué demonios ha sido eso?, exclamó Issei, mirando por la ventana. Issei sintió que el horror se abría paso en su cerebro al darse cuenta de dónde venía la nube de humo. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, Mirana le agarró del brazo. Issei, tenemos una misión, debemos movernos. Ahora Issei le devolvió la mirada con una expresión de terror. Mirana, alguien acaba de volar la cumbre del líder, tenemos que ir a buscar refuerzos. ¿De dónde? Issei, Mirana se quejó. Si recuerdas, nuestra magia de teletransporte está bloqueada y nuestros compañeros están congelados en el tiempo. Solo nosotros dos podemos deshacer el segundo problema. Además, casi puedo garantizar que señor Michael y los demás están bien. Sobrevivieron a cosas mucho peores en la Gran Guerra. Y señor Michael nunca dejaría que los Saint Brav sufrieran daño si pudiera evitarlo. Tiró una vez más. Ahora vamos, estamos perdiendo el tiempo aquí. Tras una última mirada, Issei comenzó a correr de nuevo por el edificio, codo con Mirana. Caterea quedó suspendida en el aire, riéndose de lo que vio tras la explosión. Adorable, se burló ante el espectáculo que tenía delante. Las tres grandes facciones levantan juntas una barrera defensiva. Adorable y patético, al menos tenía razón en ese punto. Ante ella se alzaba una cúpula que contenía a los participantes de la conferencia de paz, congelados y no, forjada y mantenida por los líderes presentes. ¿Qué estás pensando, Caterea?, llamó Sircets manteniendo la calma. Lo que estoy pensando, cacareó, es exactamente lo contrario de todos los presentes en esta asquerosa reunión. Si Dios y los reyes demonios ya no existen, debería haber una revolución en este mundo. Caterea, detén esto ahora mismo. Serafal gritó. ¿Qué estás tratando de hacer, Serafal? Caterea gruñó. Me robaste el título de Leviatán y ahora me cuestionas. ¿Cómo te atreves? Sus siguientes palabras fueron dichas en un tono sádico y asquerosamente dulce. Oh, no te preocupes, cariño, una vez que te mate hoy, simplemente recuperaré el nombre de Rey Demonio Leviatán para mí. Sin embargo, antes de que Serafal pudiera responder, Azazel intervino. Por supuesto, supongo que es demasiado esperar que estemos atrapados en un golpe de estado del demonio. Creo que es más que eso, dijo Michael. Su plan es más bien apoderarse del mundo entero. Oh, Michael lo clavó, dijo Caterea, con un tono arrogante. Nadie quiere un mundo en el que se encubran las muertes de Dios y del Rey Demonio, así que, ya que has fracasado claramente, tomaremos este reino decadente y lo reformaremos. Para cuando ella había revelado su intención, Azazel había comenzado a reír, un sonido sin una pizca de diversión en su voz. Azazel, ¿qué te parece tan divertido? A decadencia, reformar, qué cliché, vamos. Tienes que saber que los primeros villanos que mueren siempre dicen tonterías como esa. Te enseñaré a no burlarte de mí, siseó Caterea, con su aura acumulándose a su alrededor. Oh, ¿lo harás? Preguntó Azazel, dando un paso adelante y reuniendo su propia aura. Suena divertido, Caterea. Sircets llamó. No tienes intención de retroceder en absoluto, Sircets, replicó ella, con demasiada seguridad en sus ademanes. No me malinterpretes, fuiste un buen rey demonio, pero no tendrás ese ni ningún otro título por mucho tiempo. Lamentablemente dudoso, dijo Sircets, cerrando los ojos al hacerlo un momento después. Azazel y Caterea se encontraban a 30 metros por encima de la escuela, enfrentados como lo hicieron en su día los demonios y los ángeles caídos, una descendiente del antiguo rey demonio Leviatán, dijo Azazel, mirando a su oponente con atención. Un monstruo desesperado que se acerca a su fin. No es un mal oponente, sonrió. Creo que me voy a dar el gusto de comer un poco de Armagedón con eso. Los dos empezaron a chocar en el momento en que Azazel y Caterea comenzaron su combate. Las cosas empeoraron para el resto del grupo en el suelo, habiéndose dado cuenta de que intentar atacar a los guardias congelados era esencialmente inútil. Todos los magos de los alrededores empezaron a disparar sus ráfagas de magia contra el apretado grupo de negociadores. Cualquiera de sus explosiones habría sido bastante fácil de cancelar por sí sola. Sin embargo, con más de un centenar de oponentes que hacían estallar la barrera improvisada creada por Michael, Serafal y Sircets, era mucho más probable que uno de ellos pudiera encontrar un punto débil, e incluso una muerte era inaceptable para cualquiera que siguiera en movimiento. Nos superan ampliamente en número, Michael se lamentó.
Incluso con nuestra fuerza, hay que evitar una guerra de desgaste. Estoy analizando la puerta, dijo Sir Zetz, pero llevará tiempo, y no tenemos mucho al oír esas palabras. Kiva miró a Miguel y luego a Sir Zetz. Después se encontró con los ojos de los Saint Brav, primero Irina, luego de Etelm y después Nero. Entonces tomó su decisión y sacó su espada. Los Saint Brav siguieron su ejemplo, cada uno blandiendo ahora una espada propia, Nero con la bestia de una espada llamada Arondict, Irina con una Excalibur Mimic reforzada, y de Etelm con una simple espada de luz con la que Kiva sospechaba que podría haberlos derrotado a todos. Puedes dejarnos rechazar a nuestros atacantes, dijo Kiva, dirigiéndose a Michael. El líder del cielo se giró y vio al demonio y al trío de santos preparados para la batalla. ¿Puedes trabajar con nuestros santos? Caballero de Rías Gremori, preguntó el líder del cielo, con auténtica preocupación en su voz. Kiva asintió. He luchado junto a uno de ellos antes. Sí. Es un ejemplo de la habilidad del santo valiente. Entonces no hay nada de qué preocuparse, señor Michael. Michael sonrió. Bueno, entonces, ¿quién soy yo para detener esta alianza improvisada? Señor Michael, ¿podemos ir al grano?, preguntó impaciente Nero con una sonrisa arrogante en su rostro. Michael se rió, y un momento después, el grupo se soltó sobre el enjambre de magos desafortunados. Issei, Mirana llamó desde otro lugar del edificio. Lo he encontrado. Los dos habían tomado la arriesgada decisión de separarse. Aunque a ninguno de los dos les gustaba hacerlo, el tiempo era esencial y cualquier cosa que pudiera acelerar la búsqueda del vampiro llamado Gaspe era inmediatamente aceptada. Ya voy, Issei gritó de vuelta. Al cabo de unos instantes, se enfrentó a la misma puerta que Mirana. Sobre ella había un enorme sello mágico. Dispara, murmuró Issei, antes de mirar a Mirana. ¿Crees que puedes romper esto? El dedo índice de Mirana recorrió lentamente la obstrucción, con el ceño fruncido todo el tiempo. Cuando terminó de pasar el dedo por ella, siguió mirándola durante varios segundos. Entonces sonrió, retiró el puño y lo estrelló contra el cuadrante noroeste del sello. El sello se rompió como un bloque de azúcar suelto. La lucha para Azazel había empezado de forma sencilla. Caterea era una poderosa demonio, de eso no había duda, pero era increíblemente contundente y poco refinada en su uso de la magia. Sus ráfagas de energía demoníaca eran fácilmente bloqueadas o evitadas, y no parecía tener otros trucos en la bolsa. Sin embargo, el pensamiento del gobernador general se vio equivocado cuando notó que había algo extraño en la forma en que su aura se movía y bailaba, dejando de lado el hecho de que había demasiada aura para un diablo de la supuesta fuerza de Caterea. Había algo extraño en su forma. En lugar de una simple capa como la mayoría de las auras, esta era más como una serpiente. Mientras pensaba esto, una enorme cresta se formó delante de Caterea y la explosión que se produjo fue realmente masiva. Habiéndose deslizado detrás de ella, Azazel habló. Deberíamos aclarar algo antes de avanzar. Caterea movió su brazo izquierdo para lanzar otro ataque, que Azazel interrumpió fácilmente con su propia mano izquierda, atrapando el golpe y anulando su ataque con su propio poder. Tienes mucha aura, continuó Azazel, parece ser más de lo que debería poseer un descendiente del rey demonio. ¿De dónde has sacado este poder? Me encantaría responder a esa pregunta, dijo Caterea, antes de gritar, pero ¿por qué gastar tanto aliento cuando simplemente vas a morir? Al entrar en la habitación, Issei y Mirana se encontraron con una visión a la vez horrible y extraña. Sujetado en una barrera similar por grilletes de luz pura había un niño rubio de aspecto joven, obviamente aterrorizado y sollozando en voz alta. Los magos que lo rodeaban y que claramente lo habían aprisionado allí eran la parte horripilante del espectáculo. Lo más extraño, para una distracción momentánea, era su ropa. Parecía llevar el uniforme de la Academia Quo de la chica. Tras una fracción de momento, Issei sacudió la cabeza y volvió a centrarse en los magos que habían girado para enfrentarse a ellos. Demonios, gruñó uno de ellos. ¿Cómo han pasado? Demonios, preguntó Mirana, sonriendo. Oh no, querida. Peor, mucho peor. Ángeles, gritó Issei, extendiendo sus alas por un momento. Estamos aquí para recuperarte, Gaspe. Sin embargo, esto produjo la reacción exactamente opuesta que Issei esperaba. En lugar de levantar el ánimo de Gaspe, este comenzó a llorar con mucha más fuerza. Todo esto es culpa mía, se lamentó. Supongo que merezco que los ángeles vengan a matarme. Mientras decía esto, los magos apuntaron dagas a la garganta de Gaspe. Si alguno de ustedes avanza 1 centímetro, muere. Porque no regresan corriendo a su pequeña conferencia nunca, replicó Mirana. Somos ángeles, guerreros al servicio del cielo. Nunca abandonaremos una misión hasta que esté terminada o estemos muertos. ¿Y cómo piensas recuperarlo?, dijo la líder de los magos. Antes de empezar a soltar crueles carcajadas, los magos pagaron caro su falta de atención al estar todos de espaldas a Gaspe. No vieron la barrera blanca y brillante que rodeaba al chico apresado hasta que ya se había levantado. Matarlos a todos. Por supuesto, dijo Mirana amablemente antes de asentir a su compañero, que había intuido su plan. Son todos tuyos. Issei asintió, antes de invocar un pequeño fuego en su palma. Antes de que los magos pudieran reaccionar,
golpeó su mano contra el suelo. Mirana solo tuvo un momento para levantar una barrera para protegerse antes de que toda la habitación fuera devorada por las llamas. Los magos, por su parte, comenzaron a gritar mientras intentaban desesperadamente apagar las llamas que abrasaban su carne. Pero todo fue inútil. Al cabo de un minuto, el último mago había dejado de gemir agónicamente y sus cuerpos se habían convertido en cenizas. Habiendo matado a ambos antes, ni Issei ni Mirana se sintieron culpables por matar al grupo. Esto solo dejaba un último problema, el propio Dhampir. Una vez que el humo se disipó, los dos se lanzaron inmediatamente sobre los cuerpos de los magos calcinados y se acercaron al Dhampir inmovilizado contra la barrera. Gaspe parecía absolutamente aterrado cuando se acercaban. Por favor, soltó ese. Si vas a matarme, no hagas que me duela demasiado. Gaspe, dijo Issei, tratando de sonar tranquilizado, no estamos aquí para hacerte daño. Lo prometo. Fuimos enviados por el gran rey demonio Lucifer en persona para intentar sacarte de aquí. Mientras decía esto, Mirana se lanzó detrás de la barrera y comenzó a mirarla, buscando algún punto débil en ella que pudiera aprovechar para romperla. No puede ser, gritó Gaspe de repente. Rías me dijo que los ángeles quieren matar a los demonios y a los vampiros. Gaspe, estamos en medio de una conferencia de paz, dijo Issei, intentando explicar la situación. Estamos tratando de hacer que demonios, ángeles y ángeles caídos dejen de ser enemigos, pero Rías y los demás están atrapados por lo que hicieron esos magos. Todos están en peligro. Gaspe, una vez más, las palabras de Jack tuvieron precisamente el efecto contrario a su intención. El Dhampir simplemente comenzó a llorar aún más. Todo esto es culpa mía, se lamentó. Estarían mejor conmigo muerto. Gaspe, Bloody, deja de hablar así. Era Mirana quien había hablado, y un momento después, la barrera a la que estaba sujeto Gaspe se hizo añicos. El as de corazones atrapó al pobre demonio en el instante en que comenzó a caer, y antes de que pudiera reaccionar, la joven lo había hecho girar y lo había abrazado. Gaspe, escúchame y escúchame bien, nada de esto es culpa tuya, susurró Mirana al oído del chico mientras le acariciaba la espalda y le pasaba los dedos por el pelo. El Jack de corazones se sorprendió de verdad cuando se dio cuenta de que Gaspe no se retorcía y que, de hecho, había empezado a llorar en el pecho de Mirana. Por un momento, Issei se sintió bastante celoso. Esto es culpa de esos sucios magos, que han forzado tu equipo sagrado de una manera que no podías evitar. No es tu culpa, pero puedes ayudarnos a detenerlos y evitar que hagan daño a Rías. Gaspe levantó la vista al oír eso, como Mirana lo miró con dulzura. Te necesito, dijo, señalando a Issei, para que bebas la sangre de mi compañero santo. Si hay que creer a Azazel, debería concederte un mayor control sobre tus habilidades, al menos temporalmente. El Dhampir volvió a llorar. No puedo, odio tanto la sangre. Gaspe, debes superar eso, dijo Mirana, intentando calmarlo. Por el bien de tu querido King, Rías Gremory, por sus otros sirvientes, por el bien de todos aquí. Tampoco es que vayas a necesitar mucho, intervino Issei. Azazel dijo que un rápido lametón sería suficiente. Solo toma un sorbo y luego puedes volver a odiarlo tanto como quieras. Con eso, Issei formó una pequeña hoja de luz y pasó el lado afilado por la palma de su mano, sin siquiera hacer una mueca de dolor cuando su piel se abrió y su sangre fluyó. Gaspe miró a Mirana y luego a Issei, con incertidumbre en su pequeño rostro. Tus amigos dependen de ti, Gaspe. Bloody, dijo Mirana, necesitan tu ayuda, te lo ruego. Prueba la sangre del Jack de corazones y del dragón emperador rojo y permite que reine la paz. Mirana estrechó el abrazo durante una fracción de segundo y luego soltó al chico. Gaspe se estremeció, con los ojos saltando de un lado a otro. Sin embargo, después de varios momentos, el Dhampir respiró profundamente y dio un paso tembloroso hacia Issei. Luego, agarró la palma ensangrentada de la Issei, cerró los ojos y lamió. Con cada minuto que pasaba, Michael se preocupaba más. No es que dudara de la habilidad de las de corazones o de la voluntad del Jack. La situación, sin embargo, se estaba deteriorando. Los 4 espadachines que se habían ofrecido para defenderlo congelado eran ciertamente talentosos en su oficio, pero había simplemente demasiados magos para que pudieran hacer algo más que frenar el asalto. Mientras luchaban, seguían apareciendo más magos desde la puerta, mientras Azazel parecía tomarse su tiempo para luchar contra Caterea. Michael supuso que no era una sorpresa, dado lo relajado que era. Incluso cuando era un ángel, el bastardo nunca se había tomado su trabajo una décima parte de lo que debería. Sin embargo, justo cuando Michael estaba a punto de salir de la barrera y unirse a los santos y Akiva en la batalla, toda la escuela sintió una segunda ráfaga de poder mucho más fuerte. Los 2 ángeles que acompañaban al obispo de Rías Gremory estaban totalmente conmocionados cuando Azazel había afirmado que aumentaría el poder de Gaspe si consumía la sangre de Issei. Habían supuesto que podría ser capaz de romper las condiciones que le habían impuesto los magos. Lo que no esperaban era que el chico explotara de repente en una oleada titánica de poder, inundándolos con una inmensa aura, que no parecía del todo demoníaca. Entonces, tan repentinamente como había empezado, se detuvo, y Gaspe se desplomó en el suelo, inconsciente. ¿Qué diablos fue eso? Issei balbuceó después de que Mirana
recogiera a Gaspe se encogió de hombros, igualmente despistada. Veremos si ha funcionado en un momento, supongo, sacudió la cabeza, tenemos que irnos, y ahora los dos salieron corriendo hacia el grupo, tan pronto como la ola de poder inundó el grupo, cada persona en él sintió que algo cambiaba entonces. La puerta de arriba por la que habían pasado los magos simplemente se disolvió, rota por la ráfaga de energía mágica, que los ojos de Michael, Sircets y Serafal se dirigieron al grupo de personas congeladas dentro de la barrera, que de repente ya no estaban congeladas en su lugar, fueron devueltos a la realidad en medio de una zona de guerra. La reacción de Serafal fue inmediata, increíblemente obvia e inapropiada mientras Sona luchaba por quitarse a su hermana de encima. Rías exigía saber qué demonios estaba pasando. Podemos explicarlo más tarde, dijo Sircets en respuesta. Ahora mismo, necesito que ustedes dos y sus pares me ayudéis a limpiar este desastre. Rías asintió comprendiendo inmediatamente la respuesta de su hermano, y se volvió hacia su par. ¿A qué no? ¿Estás conmigo, Ryuji? Con Eco los dos juntos acabemos con estos magos. Tras desprenderse de su hermana, Sona dio a su par órdenes similares. Poco después de despegar, Issei y Mirana, con Gaspe a cuestas, se reunieron de nuevo con los líderes del cielo y el infierno. Al haber corrido por todo el campus, cabría esperar que estuvieran agotados, pero sus propias e impresionantes condiciones físicas, combinadas con los efectos potenciadores del sistema Brabsaint, hicieron que esto no fuera un problema. Dijo Michael al ver a Lass y a Jack, es bueno ver que los dos están a salvo y parece que también habéis tenido éxito en vuestra misión. Tenéis nuestro agradecimiento. Mirana negó con la cabeza. Agradézcanoslo más tarde, si es que lo hace, señor Michael. Extendió a Gaspe hacia Sircets, que cogió al Dampir y lo acostó con suavidad. No fuimos nosotros los que rompimos la barrera, lo hizo ese demonio llamado Gaspe. Vlad y Azazel no bromeaba al decir que aumentaba su poder. Podemos discutir esto en otro momento, dijo Michael. Por ahora, centrémonos en derrotar a las fuerzas enemigas. De acuerdo. Issei y Mirana asintieron y sin decir nada más, se unieron a la lucha. Capítulo 53. Furia. Azazel estaba, en una palabra, decepcionado. Desde el principio había quedado claro que Caterea no era precisamente un técnico. Sus golpes eran poderosos, sí, y algo variados en sus ángulos, pero eso no cambiaba que fueran simplemente poderosos. El poder directo era por supuesto útil, pero la potencia bruta sin la técnica que la respaldaba era fácilmente subvertida o tratada. Más allá de eso, era un combate mortalmente tedioso. No se necesitaba imaginación, ni trucos o peculiaridades en el estilo de lucha del oponente que aprender y mejorar. Todo lo que había era poder golpear con la fuerza de 100 elefantes y la inteligencia de las hormigas. Azazel bostezó mientras bloqueaba otro disparo de Caterea, lo que le valió un agudo comentario del arrogante demonio. Una vez que cesó el ataque, el gobernador general de Los Ángeles Caídos metió la mano en su abrigo. Estoy bastante aburrido ahora mismo. ¿Te importa si animo las cosas de la tela? Azazel sacó una lanza increíblemente corta. Era dorada, con un mango del mismo tamaño que la cabeza y una gema púrpura que descansaba sobre el mango. ¿Que estás sosteniendo?, preguntó Caterea, sonando ligeramente confundida. Algo mucho más interesante que la guerra. Llámalo mi hobby. Azazel levantó la lanza para que la luz de la luna brillara en el metal. Esta es la lanza del dragón caído, un Sacred Gear artificial desarrollado por su servidor Balance Breaker. En cuanto se liberó el aura, la atención de casi todo el mundo, magos, ángeles, demonios y ángeles caídos, se apartó de la batalla que aún se libraba a su alrededor para mirar al ángel caído. Entre ellos se encontraba sobre todo un ángel. Azazel había sido rodeado por una enorme esfera de luz. Un momento después, esa misma esfera se contorsionó, se retorció y adoptó una forma humanoide. Luego, tan repentinamente como había aparecido, desapareció, dejando atrás a Azazel. El ángel caído gobernador general estaba ahora cubierto por una inmensa armadura dorada, engastada con gemas moradas. La armadura era de clara influencia dragónica. Pero lo que más llamó la atención de Issei fue el aura en sí misma. Drake, ¿qué es eso? ¿Esa aura?, preguntó Issei mientras miraba con asombro al gobernador general. Consiguió hacer un pacto con Fafnir. Una risa se le escapó al dragón emperador rojo. Supongo que realmente es el ángel caído más fuerte, un monstruo en todos los sentidos, cerebro y fuerza. Fafnir, te lo explicaré más tarde. Azazel levantó la palma de su mano, ahora blindada, hacia el descendiente del Leviatán. Ven aquí, te voy a matar, gruñó Caterea al tiempo que le obligaba a hacerlo, abriéndose paso mientras se envolvía en su aura de serpiente. Al hacerlo, Azazel formó una lanza de luz en su mano. Entonces, de repente, Azazel estaba detrás de Caterea, que había empezado a gritar de dolor por un enorme corte que había aparecido de la nada en su hombro. Issei se quedó boquiabierto ante este espectáculo. Caterea, en respuesta, giró en el aire. Medio momento después, sus dedos comenzaron a ampliar. Entonces, los dedos se hincharon y estallaron, y de cada estallido salió una legión de nuevas manos, que continuaron este patrón mientras se lanzaban hacia Azazel a una velocidad vertiginosa. No soy necesaria para la creación de nuestro nuevo
Mundo, gritó Caterea con desesperación mientras las extensiones se enrollaban alrededor de su brazo izquierdo y parecían fundirse en él. No importaba lo que hiciera Azazel, las extensiones no se rompían, ni siquiera su lanza de luz consiguió que se movieran. Si puedo acabar con uno de los líderes de las tres facciones, entonces doy la bienvenida a la muerte, gritó Caterea. Me destruiré por la gloria. Destruirse, dijo Azazel con desprecio, no quiero burlarme de tus esperanzas y sueños, pero no. Parece que merezca la pena entonces. Ante la sorpresa y el asombro de Issei, el gobernador general, sin un ápice de vacilación, cortó limpiamente su propio hombro, separándose del enloquecido descendiente del rey demonio. Aún así morirás, dijo Azazel con un rápido lanzamiento de su lanza. Caterea había sido ensartada en el cráneo cuando lanzó su último grito. Se disolvió en la nada, la descendiente de Leviatán cayó en 2 golpes, pero solo estoy dispuesto a renunciar a un brazo por ti, terminó. Azazel, momentos antes de que la armadura dorada se desintegrara, un rápido hechizo de curación después, y la sangre que brotaba de su brazo mutilado dejó de fluir en la mano que le quedaba a Azazel. Se deslizó la gema púrpura que había descansado en el extremo de la lanza, y una vez más, todavía hay mucho margen de mejora, murmuró, mirando la esfera. Antes de volver a guardarla en su abrigo, se cortó su propio brazo, susurró Issei, conmocionado por la breve secuencia que acababa de tener. Lugar, sin embargo, volvió a la realidad cuando una mano se posó en su hombro. Issei, ahora no es el momento de quedarse embobado, dijo Mirana, todavía hay magos a los que hay que enfrentarse. Bien, dijo Issei, apartando de mala gana sus ojos de Azazel y volviendo a la lucha. Los magos restantes fueron eliminados a un ritmo casi pausado. Con la puerta rota y el que lideraba la carga muerta, no había razón para luchar agresivamente por parte de ninguno de los poderes. Azazel, mientras tanto, se mantuvo en el aire. Issei supuso que se había ganado el descanso. Sin embargo, mientras Issei desviaba la ráfaga mágica a corta distancia de un mago y posteriormente lo decapitaba, se le ocurrió un pensamiento. ¿Dónde estaba Li? A pesar del ritmo que lleva la alianza, se ha hecho un buen tiempo para acabar con las fuerzas enemigas restantes. Sin embargo, a regañadientes, Issei tuvo que admitir que la nueva pieza de Rías le salvó el pellejo al menos una vez, ya que la combinación de arco y flecha con base mágica del chico se hizo notar en el combate aéreo en lo alto de la escuela. Azazel se permitió una sonrisa mientras veía morir al último mago. Bueno, eso está bien, han aniquilado a todos. Sin embargo, en el momento en que estas palabras salieron de sus labios, alguien se abalanzó sobre su espalda con una fuerza titánica, enviando al gobernador general a estrellarse contra el suelo y reiniciando la colección de cráteres de la Academia Quo. Bueno, casi todos. Issei, en ese momento, había cometido el tonto error de permitirse relajar por un momento, contemplar su obra bastante sangrienta. Los magos estaban muertos, el oponente de Azazel había caído, la puerta se había cerrado para siempre. Casi había pensado que la batalla había sido ganada. El propio Issei no estaba mucho peor, salvo una pequeña quemadura en el hombro. Mirando a su alrededor, pudo ver que la historia era casi la misma para el resto de los santos. Las heridas de los grupos de Gremori y Sitri habían sido más graves, pero ninguna ponía en peligro la vida. Esta pequeña satisfacción se esfumó cuando Azazel se estrelló a menos de 5 metros de distancia. Cuando el ángel caído salió del pozo, aparentemente ileso del impacto, gimió: «Uf, me has pillado, debo estar perdiendo mi ventaja». Se giró para mirar al cielo, apoyando la cabeza en la mano que le quedaba mientras una leve sonrisa de fastidio aparecía en su rostro. Valí. Cuando Issei se giró para seguir la mirada del gobernador general, se encontró con el emperador dragón blanco, ataviado con una armadura blanca similar a la de Azazel. «Lo siento, Azazel», respondió Valí, su tono indicaba que esas palabras eran mentira. Las cosas parecían más interesantes en este lado. Los dientes de Issei se apretaron. «Así que Valí fue el traidor, porque no me sorprende, puedo entenderlo», dijo Azazel mientras se levantaba, se cepillaba y extendía sus 12 alas negras. «Sin embargo, hay algo que me gustaría preguntarte». Azazel saltó en el aire, llegando a flotar uniformemente con Valí. «¿Conoces a Chemazai, mi vicegobernador general? Bueno, me ha informado recientemente de que alguien ha estado reuniendo a los miembros y elementos peligrosos de las 3 grandes facciones». Azazel dedicó una media sonrisa sin humor a Valí, inclinando la cabeza al hacerlo. «¿Cómo se llamaban? La Chaos Brigade». Valí no respondió, así que continuó Azazel: «Apuesto a que puedo adivinar quién te está guiando. Tiene que ser Opis, el dragón Ouroboros, ¿verdad?» «Opis». Issei jadeó. «Sí, es cierto que me he puesto del lado de ella», dijo Valí, hablando como si estuviera discutiendo todo el tiempo, «pero créeme, ninguno de nosotros tiene el más mínimo interés en dominar el mundo. Solo somos un grupo que se formó para usar nuestro poder. Eso es todo». Azazel se encogió de hombros. «Supongo que tiene sentido conspirar con Caterea. Parecía estar por debajo de ti, pero aún así a ambos les robaron los títulos de demonio, así que no estaba seguro. También es un descendiente del rey demonio», gritó Serafal. Sin embargo, no era a ella a quien miraba Valí cuando respondió. «En cambio,
el dragón emperador blanco se quedó mirando a Issei, con una expresión ilegible tras su máscara de metal blanco. Me llamo Valí Lucifer, soy descendiente directo de uno de los reyes demonios muertos, aunque mi madre era humana, lo que me convierte en mestizo. Mi padre era el nieto del gran rey demonio Lucifer. 2, 4 y luego 6 alas de diablo salieron a la fuerza de la espalda de Valí, envolviendo el aura del dividendo azul en un manto negro, así que es descendiente de un rey demonio y poseedor del Vanishing Dragon simultáneamente. Issei pudo escuchar él murmullo de Deetelm. Entonces su poder es, creo que el término milagro me viene bien, dijo Valí, con un tono despreocupado. Ojalá se pudiera decir lo mismo de ti, Issei Youdou. El destino puede ser cruel, ¿no estás de acuerdo? Todas las cabezas se giraron rápidamente para mirar al ángel. Issei se mordió el labio. Tal vez, soy el dragón más fuerte, se jactó Valí, y la sangre del gran rey demonio Lucifer fluye por mis venas, eso demuestra que exactamente, pero tú, Valí dijo despectivamente sin responder a la pregunta de Issei, solo eres un antiguo humano, reencarnado por lástima antes de convertirte en un ángel, ni siquiera eras un estudiante de secundaria impresionante, es decir, aparte del Boosted Gear, no eres nada. Es decepcionante, es tan decepcionante que es divertido. Issei apretó los dientes, pero no respondió, aunque seamos rivales, Valí continuó. Tú y yo estamos tan alejados como el cielo de la tierra, no más que eso. Durante unos instantes, Valí permaneció allí sin decir nada, ligeramente interesado en cuál sería la respuesta de su rival. Esperaba que la ira, la frustración o el miedo, todos ellos excelentes medios para conseguir que un usuario de Sacred Gear luchara en serio. Lo que ni él ni nadie esperaba era lo que Issei dijo. En realidad, tienes razón, no solo Valí, sino también los demonios. Los ángeles caídos y los ángeles presentes parecían increíblemente confundidos por esta respuesta. Tienes razón, repitió Issei, es decepcionante. Entonces preguntó Valí antes de que Issei le cortara, es decepcionante que el dragón emperador blanco haya tenido que tragarse esta mierda. Valí parpadeó detrás de su máscara. ¿Qué se supone que significa eso? No somos rivales, Valí, y no voy a pelear contigo. Los ojos del semidemonio se entrecerraron. Tú eres el dragón emperador Ro. No, no lo soy, dijo Issei, con la voz cada vez más irritada. Soy el Jack de Corazones, uno de los Saint Brav de Lady Gabriel que casualmente maneja el Boosted Gear. No soy el dragón Emperador Rojo, ese es Drake, no soy yo. ¿Rechazas ese orgulloso título?, preguntó Valí, sonando genuinamente desconcertado. Por supuesto, el orgullo es un pecado. Después de todo, no es orgullo aceptar un título el mismo título que ha sido usado por asesinos en masa y psicóticos que lo han esgrimido. Solo una criatura que usó ese título tiene una pizca de mi respeto, y es el propio Drake, y a diferencia de ti, no pretendo vivir a la sombra de otro toda mi vida y exigir respeto por ello. Azazel prácticamente podía oír los fusibles que saltaban en el cerebro de Valí, a pesar de que la voz de este permanecía tranquila y controlada. Este chico no tiene ni idea de lo mucho que está cabreando a Valí ahora mismo. ¿Buscas desafiar al destino? Entonces, preguntó Valí, una elección tonta. Somos los dragones emperadores rojo y blanco. Siempre debemos chocar, no es más que el destino, y tú te lo crees. Issei se quejó, no hay destino en esto, Valí. Los anteriores anfitriones de nuestros Sacred Gear no lucharon porque no tuvieran elección, lucharon porque querían hacerlo. Puede que Drake y Albion fueran los adversarios perfectos el uno para el otro, pero no lucharon porque el destino les dijera que tenían que hacerlo, lucharon porque querían, al igual que sus anfitriones. No hay nada que nos obligue a hacer lo mismo. ¿Intentas hacer las paces conmigo?, dijo Valí, riéndose sin gracia. Valí, una vez que las tres facciones se unan, se centrarán en esta Chaos Brigade a la mayor brevedad y probablemente conseguirán que otras mitologías se unan. Tú y yo sabemos que no durarás ni un año. Issei dirigió su mirada a Sirzetz, y luego a Azazel. Probablemente serán mucho más indulgentes si te rindes cuanto antes. Sirzetz se encogió de hombros y asintió, mientras Azazel se frotaba la barbilla con la mano que le quedaba, sin decir nada. Issei, por su parte, respiró aliviado al haber adivinado sus respuestas correctamente. Entonces hay otra forma en que somos diferentes, Issei. Youdou, escupió Valí, disgustado por las palabras de Issei. Yo soy un poderoso guerrero sin miedo a la batalla ni a la muerte. Tú, en cambio, eres un cobarde, un insulto tanto al dragón celestial que habita en ti como al propio cielo. Issei rechinó los dientes ante este comentario, pero no respondió. Pero si afirmas que solo nos enfrentaremos si lo elegimos, entonces eso es bastante sencillo de arreglar. Simplemente tengo que forzarte a elegir la batalla. Los ojos de Issei se entrecerraron ante Valí, pero siguió sin decir nada. Entonces, dijo Valí, una sonrisa malvada apareció en su rostro detrás de la máscara. Si no quieres luchar sin una motivación, ¿qué tal si te doy una esa familia tuya? Quizás los ojos de Jack se abrieron ligeramente. Sí, creo que el papel de vengador te sienta bien una vez que haya matado a tu madre y a tu padre. Tal vez encuentres por fin el temple necesario para venir a enfrentarte a mí, y si eso no es suficiente, también puedo matar a tus compañeros santos.
Michael escuchó a Valí hablar con un asco cada vez mayor. El medio demonio era ciertamente fuerte, nadie lo negaba, pero la pura arrogancia con la que lo decía era tan cansina como repugnante para el líder del cielo. Sin embargo, Miguel habría admitido el pecado de orgullo al escuchar la respuesta de Issei y los intentos de sofocar a Valí Lucifer sin violencia. Sin embargo, todo fue en vano, y ante la amenaza de Valí no solo hacia la familia de Issei, sino hacia los santos del cielo, Michael se adelantó más que dispuesto a matar a Valí allí mismo y con toda la intención de luchar contra él en lugar de Issei. Sin embargo, se detuvo cuando miró hacia el Jack de corazones. Issei había empezado a temblar y al cabo de unos instantes, el Busted Gear apareció en el brazo izquierdo de Issei. Issei, Michael llamó en el momento en que esta palabra salió de sus labios. Todos los presentes sintieron una increíble ráfaga de poder que salía del Jack, y todos los que la observaban quedaron cegados por un destello de luz carmesí. La vista de Azazel fue la primera en volver, y cuando lo hizo, lo único que pudo hacer fue lanzar una mirada inquisitiva a la forma de Issei. Bueno, de todas las cosas que podría haber esperado no era esa. Capítulo 54. La pelea. La explosión de poder que emanaba de Issei no había sido del todo inesperada para cualquiera que estuviera lo suficientemente familiarizado con los Sacred Gear. De hecho, no era difícil darse cuenta de que Valí había elegido específicamente sus palabras para forzar la mayor rabia posible de Issei y obligarle a alcanzar la mayor cima. El descendiente de Lucifer había conseguido, si acaso, este objetivo, pero el resultado final fue un poco diferente a las expectativas. Los que sabían algo sobre el Busted Gear tenían una idea muy concreta de lo que invocaría este estado: una armadura carmesí engastada con gemas verdes, paralela a la que lleva actualmente Valí. La evolución de Issei, sin embargo, no era nada de eso, y por un breve momento, Michael pensó que el destello carmesí aún no se había desvanecido de sus ojos. Sin embargo, tras cerrar los ojos y sacudir la cabeza, el King de espadas se dio cuenta de la verdad de las cosas. El guante había desaparecido. En su lugar, de la espalda de Issei se extendían ahora media docena de alas, todas y cada una teñidas de un intenso color carmesí. La aureola sobre la cabeza de Issei se había doblado ligeramente y ahora estaba cruzada por una segunda. Ambas eran igual de rojas que las alas emplumadas de Issei. La pequeña cantidad de aura sagrada que emitían todos los ángeles también había aumentado drásticamente, haciendo que muchos de los demonios presentes se estremecieran. En respuesta a Mirana le tocó quedarse boquiabierta mientras miraba a su compañero santo desde atrás. No era una gran conocedora de los Sacred Gear, pero sabía que esto no era lo que debía ser el balance breaker de Issei. Dulio, cuando le había preguntado, le había dicho cómo era el balance breaker del Busted Gear, que no se parecía en nada a lo que tenía ahora a la vista. Tras unos cuantos latidos, Mirana apartó los ojos para mirar al líder del cielo. Señor Michael, ¿qué es esto? ¿Dónde está la armadura? Durante no más de un momento, Michael giró la cabeza para mirarla. Parece que Issei tiene un balance breaker propio. Issei miró a Valí, sus ojos brillaban tan rojos como sus alas. Señor Michael, preguntó. El tono era increíblemente tranquilo. Cada palabra pronunciada con total contención y claridad también dejó claro que Issei Youdou estaba absolutamente furioso. ¿Qué pasa? Issei, respondió Michael, permiso para atacar. ¿Ahora quieres enfrentarte a él, Issei? Intenté hacer las paces. Él se negó y ha amenazado no solo a mis padres sino a los miembros del cielo. Es miembro de una organización terrorista y ha traicionado esta alianza con alguien que habría cometido un regicidio contra los reyes demonios Lucifer y Leviatán. Si hubiera tenido la oportunidad. La negociación ha terminado, señor Michael. Preguntó de nuevo. Permiso para atacar. Michael respiró profundamente. Permiso concedido. Cuando Issei se adelantó, Valí sonrió detrás de su máscara. Veo que por fin has encontrado tu espíritu de lucha. Te ha costado bastante, pero más vale tarde que nunca, supongo. Issei ignoró este comentario mientras buscaba la espada en la vaina que hasta ahora había sido ignorada hasta el punto de que incluso los otros santos, que habían sentido una ligera curiosidad por la espada, se habían olvidado más o menos de que existía. Sin embargo, cuando se retiró, todos los presentes vieron al instante que Issei Youdou sostenía una espada sagrada increíblemente poderosa. Nero fue el primero en darse cuenta de cuál. Ascalon el cazador de dragones. Vino la voz distintiva de Albion. Valí, ten cuidado, tu armadura no podrá desviar ni un solo golpe de esta espada. Valí, sin embargo, se limitó a encogerse de hombros como respuesta, sin moverse en absoluto de su posición en el aire. Vale, entonces no dejaré que me corte. Después de llevar la espada a su lado, Issei saltó al aire, llegando a flotar uniformemente con Valí. Bust, amenázame si quieres, Valí, dijo Issei con frialdad, dime que quieres descuartizarme y alimentar a las bestias si quieres, Bust, pero hay una cosa que no debes hacer nunca, Bust, tú no amenazas a la gente que me importa, ni a mi familia, ni a mis compañeros santos, ni a ninguno de los ángeles del cielo, ni a nadie en esta ciudad, a nadie. Bust, las llamas se formaron en la hoja de Ascalon. Bust, 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 Bust. Pasó menos de un segundo antes de que todos los presentes, incluso Issei,
perdieran la cuenta de cuántas veces se había entonado el cántico para cuando terminó, Issei estaba completamente rodeado por un aura verde evidente. El poder acumulado del Sacred Gear teñía literalmente el aire a su alrededor. Issei levantó lentamente su hoja hasta que la punta de la espada en llamas apuntó directamente a su contrario. Entonces, Valí, vamos, Valí. Lucifer estaba bastante satisfecho consigo mismo mientras miraba fijamente al ángel de alas escarlatas y a pesar del resultado algo inesperado de sus palabras, seguía confiando en que el Jack de corazones no era rival para él. Bueno, veo que sigues rechazando tu Natauk. Valí ni siquiera había visto moverse a Issei en un instante. Issei estaba directamente frente a él, al siguiente estaba detrás de él, y Valí tenía un corte en el torso. El olor a carne quemada llegó a las fosas nasales de Valí. Así que ese es Ascalon, murmuró Valí mientras se giraba para mirar a Issei una vez más. Sabes, te dejé hablar, tu error, dijo Issei, sin que su voz cambiara de su tono gélido. Valí sonrió detrás de su máscara, a pesar del dolor, supongo con toda la velocidad que pudo reunir. Valí se lanzó hacia su oponente para cuando llegó fracciones de un momento después. Issei se había ido y Valí se quedó gritando de dolor una vez más. Valí había logrado evitar que le arrancaran el brazo izquierdo, pero eso no impidió que Issei le abriera un tajo esta vez. Sin embargo, Valí no se había detenido, sino que giró en un increíble despliegue de maniobra y se lanzó hacia Issei una vez más. Antes de que éste pudiera reposicionarse, tiró de su puño hacia atrás mientras avanzaba, y luego lanzó su mano cerrada hacia el ángel con toda la velocidad y fuerza que pudo reunir. Sin embargo, Issei lo castigó fácilmente. Valí soltó un grito de agonía inusual cuando su brazo fue cortado casi por la mitad, desde la mitad de la punta del dedo hasta casi el codo, evitando a duras penas que la carne se separara de su cuerpo por completo. Se echó hacia atrás y trató de reposicionarse para un enfoque diferente, pero cuando lo hizo, Issei ya había acortado la distancia y mordido profundamente el costado del semidemonio una vez más. Valí, en este momento, estaba casi completamente a la defensiva, tratando de evitar la espada del matadragones que estaba en las capaces manos de Issei y conseguir un solo toque en la carne de este último. Si podía hacer eso, entonces ganaría sin problemas. Sin embargo, Issei era simplemente demasiado rápido en todos los casos. Issei se adelantaba fácilmente a Valí y desgarraba su carne con la espada una vez más, y esquivaba sus golpes en los pocos casos en que no los aprovechaba directamente. Tajo tras tajo, herida tras herida, Valí fue pateado más y más hacia la derrota, convirtiéndose constantemente en demasiado herido para luchar y demasiado ocupado tratando de concentrarse a través de la agonía cegadora. El descendiente de Lucifer consideró, por un instante, usar Huffle Dimensión, pero se dio cuenta inmediatamente de que Issei lo evitaría fácilmente y le daría un tajo en el momento en que dejara de moverse. Al menos 2 veces intentó iniciar el cántico para liberar el Juggernaut Drive, solo para ser interrumpido por su propio grito cuando el enfurecido ángel lo golpeó una vez más con esa espada maldita. Cuando vio que Issei se acercaba directamente a su frente, Valí estaba demasiado débil para levantar siquiera el brazo para defenderse. Por mucho que hubiera servido, el bisnieto de Lucifer se ahogaba en el dolor físico y mental. Cada golpe de espada le causaba un tormento inimaginable. Azazel le había hablado una vez de esta espada sagrada, y Valí se había preguntado con razón cómo sería enfrentarse a ella en combate. Sin embargo, nada podría haberle preparado para la realidad. Más allá de eso, todo el orgullo que había tenido en sus propias habilidades había sido rebanado y dejado a la deriva por la espada en la mano del ángel. Valí no podía comprender cómo, pero Issei Youdou, este estudiante de secundaria convertido en ángel, lo estaba superando. Valí ni siquiera sintió cómo su armadura se hacía añicos bajo el último golpe de Issei, y solo se dio cuenta de ello cuando se encontró en el suelo y de rodillas muy lentamente. Las pocas fuerzas que le quedaban en los brazos le fallaron, y el descendiente de Lucifer se posó en la tierra, boca abajo, con su sangre goteando sobre la hierba. Su último pensamiento fue una disculpa y una despedida, no dirigida a Issei, a los miembros de la Alianza, a los magos o a Catarea. Estaba dirigido a Albion. Issei aterrizó con bastante suavidad en la hierba a unos 6 metros de Valí, en contraste con el medio demonio destrozado que yacía en el suelo ante él. Issei no estaba peor que cuando su improvisado duelo había comenzado menos de 60 segundos antes. Con las alas carmesí aún desplegadas, se acercó tranquilamente a su oponente caído, con la intención de asestarle el golpe final. Una vez superada la distancia, la voz que hablaba no era la de Miguel, no era la de Mirana, ni la de Nerón, ni la de Deetelm, ni la de Irina Azazel. Sircets y Serafal permanecieron en silencio. Ninguna palabra escapó de la boca de ninguno de los otros demonios presentes, ni siquiera Drake habló. Issei Youdou, por favor, no hagas esto. El Jack de corazones se detuvo en seco. El ángel teñido de rojo se había quedado helado por la auténtica sorpresa sin saberlo. Michael y Azazel estaban tan sorprendidos por esto como el propio Issei. Nunca en su vida habían considerado que podrían escuchar al orador decir algo así. ¿Me estás rogando, dragón? Emperador blanco, lo estoy haciendo. Los dedos de Issei se apretaron alrededor de Ascalon, pero no siguió caminando,
porque no habría de hacerlo. Valí ha sido derrotado, incluso él no argumentaría lo contrario. ¿Qué necesidad hay de matarlo? Podemos empezar con el hecho de que nos vendió a nuestros enemigos. Esos enemigos eran tontos. Y Valí lo sabía. Nunca tuvieron la más mínima oportunidad de derrotar a ninguno de los actuales reyes demonio. En todo caso, les ayudó atrayendo a uno de ellos para que fuera eliminado fácilmente. No les dio ninguna información más allá del lugar y la hora de reunión de esta nueva alianza. Eso no cambia el hecho de que nos haya traicionado y quien ha sufrido realmente por ello sino él y tus enemigos. La voz normalmente estoica del Vanishing Dragon había empezado a parecerse, en cierta medida, al tono más emocional de Drake. Azazel perdió su brazo. Puede reemplazarlo fácilmente. Tiene conocimientos más que suficientes para hacerlo crecer de nuevo o emplear una prótesis. Amenazó con matar a mi familia y a los santos del cielo. Y Sei Youdou. Valí no tenía intención de cumplir ninguna de las dos amenazas. Todo lo que Valí quería era irritarte. Deseaba ver toda tu fuerza, nada más. ¿Realmente crees que soy tan estúpido como para creer eso? E incluso si eso es cierto, todavía hizo la amenaza. No voy a dejar que quede sin respuesta. Acabarías con un enemigo derrotado que ya no es una amenaza para ti. Y Sei se estremeció casi imperceptiblemente y su tono tenía un pequeño grado de vacilación cuando respondió: no sería la primera vez que lo hago. Qué noble de tu parte. ¿Qué diría Dios de esto? Me pregunto qué pensaría de este tipo de desprecio por la vida. Y Sei apretó los dientes por un momento, de repente muy consciente de todos los ojos que le miraban, no solo los negociadores, sino los que habían rodeado la conferencia en sí, los que él y Mirana habían tenido que escabullirse para llegar a Gaspe. Entonces, miró hacia atrás, hacia el líder del cielo sin embargo. Michael negó con la cabeza: esta es tu decisión, Issei, tú lo derrotaste, y por eso decidirás su destino. La cabeza de Issei volvió a girar hacia el derrotado Valí. Un horrible recuerdo que se había desprendido involuntariamente en su mente. Podía ver a otra persona con la que había estado en esa misma situación antes. ¿Estabas dispuesto a mostrar piedad? Issei continuó: Albion, no estás dispuesto a mostrarla ahora. Se lo ofrecí, no lo aceptó porque debería dárselo de nuevo. Era obvio para todos que la voz de Issei había perdido su intensidad. La rabia se disipaba rápidamente, sustituida por una leve, pero notable, punzada de dolor. Has demostrado tu fuerza. Usted, sus compañeros santos y su familia permanecen ilesos. No ha dañado a nadie en esta alianza. Azazel se encogió de hombros ante su único ataque. ¿Qué propósito tendría matarlo? Excepto tu propia venganza. Es la indulgencia en la venganza algo divino. Jack de corazones. Al oír esas palabras, Issei levantó el escalón hasta que su hoja quedó casi paralela a sus ojos. Entonces, recorrió con cuidado el pulgar a lo largo de la hoja, con cuidado de no desgarrarse la piel al hacerlo. No está totalmente equivocado. Issei sabía que su mente estaba empezando a inventar excusas, pero no tenía fuerzas para impedir que las palabras pasaran por su cabeza. Una vez retirada la sangre que había empapado la orgullosa espada sagrada, Issei pudo ver claramente su propio rostro reflejado en el metal encantado. Su propio rostro estaba teñido de rojo tanto por los halos carmesí sobre su cabeza como por la sangre salpicada del semidemonio que tenía delante. Y aunque su mente racional sabía que no estaba realmente allí, podía ver un cierto rostro detrás de él mirando fijamente, burlándose de él. Luego cambió, y se convirtió en otra imagen, una de un resplandor que iluminaba la sangre, los huesos y el mismo rostro. Ahora encerrado para siempre en una expresión de terror. El agarre de Issei alrededor de Ascalon se tensó. Entonces, dio un golpe seco y repentino hacia el aire vacío bajo la luz de la luna. Las gotas de sangre de Valí que quedaban en la espada se desprendieron, brillando al caer. Luego, apuntó con la espada hacia el cuerpo brutalizado de Valí. Solo una vez, emperador dragón blanco, solo una vez. Issei se volvió y señaló hacia los líderes: llévenlo y enciérrenlo. Justo cuando Issei devolvió la espada a su lado, sintió una presencia que se acercaba a una velocidad increíble. Instintivamente, saltó hacia atrás un instante. Después, un enorme báculo se estrelló contra el espacio donde él había estado, con un estruendo que llegó a los oídos de todos los presentes. Issei, al ser el más cercano al golpe, quedó tosiendo sobre el polvo a través de las lágrimas que brotaban tanto del ataque de los hachazos como de la suciedad de sus ojos. Issei alcanzó a ver a un joven arrodillado junto a Valí. Llevaba una extraña armadura, obviamente inspirada, si no directamente tomada, de la antigua China. Cuando el joven levantó la vista, Issei vio a través del borrón de las lágrimas, la mirada en su rostro. Si no fuera por el estado de Valí, él ya oyó decir al joven: te partiría la cabeza ahora mismo. Dragón emperador rojo. Adiós. El mismo bastón que había sido enorme un momento antes, se redujo al tamaño de una de las lanzas de Issei en las manos de la persona misteriosa. Tras un rápido giro, lo estrelló contra el suelo ante él. Unos segundos después, tanto el hombre con armadura como Valí habían desaparecido a través de un portal. Issei no se sintió engañado cuando se dio cuenta de que Valí había escapado. No sintió ira ni frustración. Todo lo que sintió fue una enorme sensación de alivio.
De que todo había terminado, Issei se giró al oír la voz y descubrió que Mirana se había lanzado hacia él. ¿Estás bien?, preguntó, obviamente preocupada. Sí, respondió Issei, sonando bastante agotado. Mirana exhaló, obviamente aliviada, antes de ofrecerle una sonrisa mientras lo miraba. Al ver a Issei, su sonrisa se amplió. Te ves bastante bien así, dijo ella, poniendo una mano en su hombro. ¿Cómo lo has hecho? ¿Hacer qué? ¿Crear esto?, elaboró Mirana, señalando la espalda de Jack y los halos sobre su cabeza. Siempre pensé que el balance breaker del Boosted Gear impulsado era una armadura, Joe, dijo Issei, rascándose la nuca. Realmente no lo sé. ¿Puedo responder a eso? El As y el Jack se volvieron para mirar el origen de la voz. Es así, continuó Azazel mientras aterrizaba a unos 3 metros de distancia. Sabes que los Sacred Gear responden y evolucionan de acuerdo con la voluntad, las emociones y los deseos del usuario, ¿verdad? Lo mismo ocurre con sus balance breaker. Creo que has dejado bastante claro cómo te ves a ti mismo y cómo quieres que te vean. Issei, el Boosted Gear respondió a ese deseo, y así tu balance breaker evolucionó según tus deseos. Tanto Issei como Mirana asintieron, antes de que el As se volviera hacia Issei. Issei, estoy a punto de desactivar el efecto del sistema Brabsaint. Prepárate. En el momento en que lo hizo, el tercer par de alas de Issei y el halo adicional desaparecieron, al igual que la coloración carmesí. Con ese cambio, Issei sintió como si le hubieran absorbido toda su propia fuerza, y cayó hacia adelante. Fue atrapado por el As de corazones, e Issei se encontró de nuevo abrazado por Mirana Satarova. Ninguno de los dos pudo reprimir una sonrisa. Incluso cuando las quejas de Irina empezaron a entrometerse en sus oídos, Azazel se rió al ver que Issei se tambaleaba hacia adelante y era abrazado por Mirana. Bueno, entonces, los dejo a ustedes dos, dijo, dejando que las caras de los dos santos se volvieran de un ligero tono rojo. Mientras caminaba de vuelta hacia los otros dos líderes, se encogió ligeramente de hombros. Bueno, entonces, creo que es hora de terminar lo que hemos venido a hacer, ¿no? Sircech, Serafal y Michael asintieron. El acuerdo de paz era tan sencillo como claro. Representando al cielo, el arcángel Miguel representando a los Grigori, el ángel caído gobernador general Azazel representando a los demonios, señor Sircech Lucifer y señorita Serafal Leviatán. En nombre de la paz y del espíritu de cooperación, se prohíbe a partir de ahora cualquier conflicto entre las tres facciones. Casi todos los que lo leyeron se quedaron con una sonrisa. Un tal ángel y 2 pares de demonios en particular. Una vez firmado y jurado el acuerdo, Azazel partió rápidamente de vuelta a su lugar de residencia. Sircech y Serafal se apresuraron a seguir su ejemplo, alegando negocios en el inframundo, aunque este último prometió volver pronto. Para disgusto de Sona y Rías, por su parte, habían comunicado a sus respectivos compañeros que las actividades del club se reanudarían al día siguiente, y pronto se habían esfumado también. Los únicos que quedaban eran los ángeles. Tengo curiosidad, Issei, preguntó de Etelm, ¿por qué no mataste al emperador del dragón blanco? Issei suspiró y se encogió de hombros. Sin decir nada de Etelm lo aceptó, y aunque Nero parecía más molesto, al final pareció hacer lo mismo. Mirana, por su parte, no cuestionó su razonamiento. Entonces, Issei, dijo Michael, ¿pretendes volver a casa o al cielo primero? Issei bostezó mientras se recogía sus ropas algo sacerdotales. Volveré al cielo con ustedes primero. Tengo que quitarme esto antes de ir a casa. Luego, si no les importa, me voy a dormir. Michael se rió. Bueno, entonces partamos. De acuerdo. Unos instantes después, la academia estaba vacía.